Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. Y qué buen comienzo musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal, ya viviendo este espíritu navideño, todos juntos, con la gran Isabel Pantoja. Isabel Pantoja y esta versión de A Belén Pastores. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vive con su programa Consentido. Junto a Carlos Ayo y a todo el equipo le mandamos un gran abrazo a Manolo, yo todavía estuvimos charlando un ratito, así que bueno, Manuel, un gran abrazo para ti, para tu familia también, Manolo, para Carlitos Ayo también y su familia y a todo el equipo de trabajo que tú tienes allí en tu propuesta radial de hace ya tantos años, claro que sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí damos continuidad, en este caso la propuesta radial de los sábados, con 28 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de esta bendita República Argentina. Acá estamos juntos hasta las 13 en este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la Argentina y en todo el Río de la Plata, más los que son descendientes de españoles y los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Bueno, acá estamos todos, acá estamos todo equipo completo, la puesta en el aire en nuestra propuesta radial de los sábados, también. Estamos con el equipo completo. Gustavo, en Estudios Centrales de Radio del Pueblo. Hola Gustavo, buen día, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bárbaro. Entonces, la tenemos a Belén Dipsa, también en lo que es producción y en redes sociales, Belén Dipsa en producción y en redes sociales, Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva del soporte técnico, ese ida y vuelta entre los estudios de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600, y también nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones. Así que todo el enlace completo, todo el equipo completo, quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Jornada de este sábado 23 de diciembre del 2023. Hoy les voy aclarando. Toda la música va a ser en base a lo que tiene que ser a este espíritu navideño, así que como lo hemos hecho con la gran Isabel Pantoja, con esa versión de A Belén Pastores, una versión bellísima para arrancar bien arriba musicalmente nuestro programa. Así que toda la música de hoy, bueno, va a tener connotación festiva, connotación navideña también. Así que por eso, bueno, hoy el Santoral conmemora a San Juan de Ketty o Juan Cancio. Les cuento que fue un presbítero y filósofo polaco, patrono de Polonia. El nombre Juan es de origen hebreo y quiere decir aquel que está lleno de la gracia de Dios. Así que bueno, para todos los Juan de Ketty o Juan Cancio, bueno, como se llamen, nuestro saludo también. Hoy es San Antonio de Santa Ana Galvao. Les cuento que San Antonio de Santa Ana Galvao es el primer santo brasileño y recordado por su paz y caridad. Antonio
proviene del latín y significa aquel que se enfrenta a sus adversarios o valiente. Así que bueno, saludos también, obviamente, a los Antonios también, aunque no es el verdadero día de San Antonio, que sabemos que es a mitad de año, así que por eso. Bueno, hoy les cuento, es el Día de las Raíces en Estados Unidos. En Estados Unidos se celebra el Día de las Raíces. ¿Por qué? Porque es un día en el que las familias profundizan su historia, herencia, sobre todo la ascendencia familiar, conociendo la vida de los antepasados, compartiendo historias, momentos y recuerdos. Un integrante de la familia es nombrado con el rol de historiador, ya que conoce los valores, costumbres y tradiciones familiares que deben preservar, y si se preguntan su fecha de origen, este día lo establecieron hace más de 4 décadas, ya que el país norteamericano proviene de antiguas generaciones inmigrantes, tal como lo es la República Argentina, y en el caso que nos compete a nosotros, fundamentalmente los españoles, más todos los europeos que comparten nuestro programa, portugueses y de otras nacionalidades que disfrutan del contenido de nuestro programa todos los sábados aquí a través de Radio del Pueblo y para todo el Río de la Plata. Digo todo el Río de la Plata porque tenemos oyentes de Uruguay que escuchan la radio a través de la web de la emisora, y en Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay, nos escuchan a veces por aire, lo mismo que la isla Martín García. Así que bueno, un gran abrazo también para él, hablando de la isla Martín García, qué buen pan dulce que se hacían o se hacen en la isla Martín García. Bueno, señoras y señores, les voy a comentar qué tenemos para el día de hoy, los contenidos del programa para hoy. Lo vamos a tener, como siempre, a nuestro hombre del tránsito y el transporte argentino, Ernesto Arriaga. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, y en esta oportunidad lo vamos a tener junto a Martín Serrano, que es representante de CABEA, que es la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores. ¿Saben por qué? Porque con todo lo que se está pasando, que se habla sobre el tema de la BTV y el DNU y el seguro del auto, bueno, hay mucha preocupación. Así que bueno, vamos a tratar de ahondar un poco, en este caso, ver qué es lo que sucede realmente para que nos cuente. Por un lado, Ernesto Arriaga, y por otro lado, Martín Serrano, representante de CABEA. Para que ustedes que nos están escuchando, porque muchos de ustedes tienen coches o familiares de ustedes tienen autos, bueno, para saber dónde estamos parados. Esa es la realidad de la cosa. Nos incluimos todos. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo vamos a tener como siempre desde Mallorca, Tony Cabot. Lo tenemos de una playa paradisíaca en Mallorca. Ya le voy a preguntar dónde va a estar. Así que Tony Cabot con todo el deporte español también y algunas otras cosas del polideportivo español. Si tenemos tiempo, algo del deportivo español que ya está trabajando para el año que viene. Lo vamos a tener a Belén Dipsa, como siempre con las noticias sobre la realeza de España, de nuestra madre patria. Hay muchas informaciones de la realeza de España. Presten mucha atención, presten muchísima atención porque hay novedades de último momento, por lo que nos estuvo comentando justamente hace un ratito Belén Dipsa. Está bien, vamos a tener a Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina y de España y de todo el Río de la Plata. Como siempre, Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, para hacer un poco un balance de lo que ha pasado. Mismo ayer, River le ganó a Rosario Central en la Copa de Campeones. Así que bueno, los millos estarán contentos, claro que sí. Bien, estaremos en minutos, ya me está comentando la producción. Vamos a estar ya en contacto, la producción ya se está comunicando con Pedro Luis Valenciaga, que es el presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito porque quiero saber un poco del balance anual que han llevado adelante en este 2023, aparte año del centenario de la institución también, pero lo que se viene para el año 2024 en la institución, en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que ya en minutos lo tenemos conectado a Pedro Valenciaga para charlar. Bueno, va a estar con nosotros hoy Pilar Simón. Les cuento. Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito también con todo lo que se realizó durante este 2023 en la institución. Quiero preguntarle también, me interesa, las temporadas de piletas que ya arrancaron, se viene con todo, y el trabajo que ya están planeando, porque están planeando realmente para el próximo año muy buenas propuestas. Bueno, en la tercera hora nos ha prometido una dama que va a estar con nosotros, nuestra querida Agustina Berlanga, que preside el Centro Región Leonesa. Vamos a hablar un poco también del balance general del 2023, de la temporada de piletas en la institución, allí en Parque Leluar, así que por lo que me comentó en estos días Agustina, por eso lo vamos a tener hoy en el programa, dice que ya están ultimados todos los detalles para
largar formalmente esta propuesta de la institución en el campo deportivo. Miren, les voy a contar algo. Vamos a estar charlando con 2 damas de la colectividad española. Una es vasca. Bueno, vamos a estar charlando con Paula Zarza y Alicia Suárez. Ustedes me dirán, ¿quiénes son Paulina Zarza y Alicia Suárez? Bueno, les cuento, son integrantes de la Hermandad del Santo Pesebre y que han realizado un pesebre muy especial en Fedespa, que ya está para la exposición, para que todos lo puedan ver, en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside nuestro querido amigo el arquitecto Pablo Marnotes Radia, y hay una excelente propuesta para que toda la colectividad puedan disfrutar, y toda la comunidad, no interesa que no sean españoles, pueden ser de otras nacionalidades o argentinos, pero van a ver un pesebre que es bellísimo. Así que Paulina Zarza y Alicia Suárez son las que llevaron adelante este pesebre que, les digo, tiene una dimensión espectacular. Así que bueno, ya les voy a contar algo más también. Señoras y señores, tenemos puesto en marcha, y no saben la respuesta que tenemos, que nos gratifica que del otro lado tengamos esta respuesta, porque estamos haciendo el sorteo de un pernil para 10, 12 personas, con las salsas, con los pancitos, todo completo, para que no cocinen a fin de año. Gentileza de Granja La Cristina, de Valentina Alsina. Así que, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, acá Meli Dipsa les va a estar comentando, porque la gente ya está llamando a nuestra central de oyentes vía celular del programa, bueno, los mensajes, y todas las redes sociales. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen día para todos, bonito sábado. Bueno, ya estamos acá, a un día prácticamente, sí, un día y un poquito más, como quien dice, 24 horas y un poquito más de Navidad, de Nochebuena primero, después de Navidad, así que qué mejor que festejar anotándose en este sorteo, porque bueno, quizás a fin de año pueden estar degustando este pernil para 12 personas de nuestros amigos de Granja La Cristina. 12 personas, sí, entre 10, 12 personas, la verdad que rinden muchísimo, para tener en cuenta aquellos que quizás tienen amigos, tienen familia, y dicen, bueno, ¿qué ponemos para la mesa navideña, para la mesa de fin de año, mejor dicho? Un pernil viene muy, pero muy bien. Así que muchos nos preguntaban por qué no lo hacíamos para hoy el sorteo. Lo que pasa es que hoy dijimos, vamos a darle un poquito más de tiempo a nuestros amigos, como se lanzó el sábado pasado el sorteo, aunque sea un par de días más para que puedan participar, ¿sí? Lo habíamos dicho el sábado pasado, lo volvemos a repetir hoy, así que recuerden, el sorteo se realiza el próximo sábado 30 de diciembre, es decir, que lo tienen que ir a buscar o el mismo sábado o el 31 de diciembre en los horarios que está abierto Granja La Cristina, que está en Valentina Alsina, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Así que sí, seguramente se pueden hacer un huequito si ganan, porque miren el tremendo premio que es, vuelvo a repetir, pernil para 12 personas, con panes, con salsas, todo incluido, y obviamente que ya está cocido, Mucha gente nos preguntaba. Claro. Ya está cocido, o sea, como se los dan, ustedes o lo pueden calentar o lo comen frío, depende los gustos de cada uno, y ya lo pueden poner en la mesa, Así que para tener en cuenta. Para participar, muy, pero muy simple, les di tiempo, les di tiempo para que tomen lápiz y papel, Para participar al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, la llamada común y corriente también participa, obviamente, también un SMS, el famoso SMS también puede participar, así que para que tengan en cuenta, denos tiempo, si llaman no se pueden comunicar, porque se pueden imaginar el caudal de amigos, de amigas que se están comunicando, ¿sí? Obvio. Es decir, que si llaman y no se pueden comunicar, insistan, esperan 2 minutitos, 3 minutitos y ahí vuelven a probar. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Ahí pueden participar. Pedimos nada más que nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, ¿sí? Para que tengan en cuenta. En las redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, lo vamos a estar subiendo en el transcurso del programa de hoy. Les dimos una semanita de changüí, como quien dice, a nuestros amigos que están ahí en el dial o que nos están escuchando por la página web de la emisora, www.radiodelpueblo.com.ar, o también a través de la aplicación de Radio del Pueblo. Así que dijimos, les damos una oportunidad de ello y después luego ya pasamos, ¿sí?, a lo que es las redes sociales también para que puedan participar. Así que estar atentos, estar atentas,
porque ya estaremos subiendo el posteo. Y como siempre, todos los sábados los invito a que se suscriban y a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España en el canal de YouTube. En YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España y ahí se pueden suscribir gratuitamente y ya son parte de esta comunidad que cada día va creciendo más, ¿eh? La verdad que sí, estamos muy, muy contentos. Perfecto, mire entonces, recuerden, sorteo pernil 12 personas de nuestros amigos de Granja La Cristina, que está en la calle José Ignacio Rucci, 589, esquina Jean Lloré, en Valentina Alsina, en el partido Lanús. Aparte, sí, obviamente hacen un descuento especial mencionando a la gran familia del Sol de Nuestra España, tienen un descuento de un 10% aquellos que quieren ir a comprar. Bueno, el Sol de Nuestra España en todos los productos que ofrecen en Granja La Cristina, en carne, pollo, pescado, cerdo, las riquísimas comidas también ya preparadas para las fiestas también, fiambrería, bueno, y todo lo que tiene, que es una boutique realmente espectacular, Granja La Cristina, ¿eh? Claro que sí, recuerden, si no tienen todavía resuelto un poco lo de mañana, lo que es la cena y el almuerzo del 25, todavía están a tiempo, pueden pedir, pueden acercarse, si no también, y mencionando el programa, no hace falta que vaya una sola persona, pueden mandar a alguien también en representación de ustedes, les dicen, escuché El Sol de Nuestra España, entonces en Radio ahí del Pueblo, en Radio del Pueblo, exacto, y ahí les hacen el descuento del 10% en todas las compras que realicen, sea por un lado las comidas ya cocidas, ya realizadas, o también en lo que es la parte de carnes, pollos, pescados, cerdo y demás. Perfecto, entonces, hoy están hasta las 8:30 de la noche, mañana están desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, han pasado ya 24 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 24 minutos de la hora 14 en nuestra madre patria, en España, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos ya datos actualizados del tiempo en Buenos Aires, que me aguarde Pedro Valenciaga ya que lo tengo en línea, 27 grados, una décima en estos momentos, La temperatura en Buenos Aires, ya tenemos una sensación térmica de 28 grados 7, 66 el porcentaje de la humedad, la presión 1008 decimales 5 hectopascales, viento, no hay viento en superficie, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Después les vamos a contar cómo viene el pronóstico del tiempo para mañana, la noche del 24, y cómo viene el tiempo también para el lunes 25 de Navidad. Si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a Madrid, capital de España, el tiempo está soleado, pero hace 9 grados 3 décimas de temperatura, 9,3, está fresquito realmente, así que por eso. Bueno, amigos, en 30 segundos nada más, ya la producción me está contando, ya tenemos en línea a nuestro primer invitado que siempre nos acompaña aquí en nuestra propuesta radial. Vamos que venimos, Gustavo. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Pero llega el momento de nuestros amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires, porque este 2023, que ya va expirando, que va cerrando este 2023, fue un año muy intenso para el Centro Riojano Español de Buenos Aires, sin lugar a dudas con muchísimo trabajo, además el centenario de la institución, pero bueno, se cierra el 2023 y el 2024 que se nos viene ya están trabajando para el año que viene con muchas novedades, por cierto, y para conversar ese tema, lo tengo en línea a quien preside la institución, que está junto a toda la comisión directiva, mi estimado Pedro Luis Valenciaga. Hola Pedro, buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, un saludo grande para todo tu equipo y tu audiencia, y que en este fin de semana, que es muy especial, sí. Estoy agradecido que otra vez me permitas comunicarme con toda la gente a través de tu programa. Bueno, no, es un gusto que estés con nosotros aquí charlando, Pedro, ya sos un amigo nuestro en lo personal
del programa, pero en lo personal sos amigo mío y uno lo considera así cuando recibe del otro lado, de la otra persona, todo el cariño, la buena onda, la gentileza, todo lo que en vos y toda la gente de la comisión directiva del Riojano, eso siempre lo quiero destacar. Pedro, antes de que empecemos a hablar de algunos temas, estuviste con la llegada del rey, estuviste en la Embajada de España, que cuando vino Su Majestad el Rey Felipe, es así, ¿no es cierto? Sí, exactamente, tuve la suerte de estar invitado. Sí. Y participamos de la recepción en la embajada de la visita del rey. Sí. Los pocos que estábamos ahí lo pudimos saludar primero personalmente uno a uno. Bien. Y después en la parte del patio del parque que tiene la embajada, sí. Estuvimos charlando en grupos. El rey estuvo muy ameno, muy sencillo, sí. muy amable, y la verdad las conversaciones fueron muy distendidas, y realmente él, con todo lo que es, nos demostró que conoce de todos los temas y sobre todo de Argentina, sí. Y muy abierto a todo lo que nosotros le comentábamos, así que fue excelente. Excelente, sí. Yo tuve oportunidad de conocerlo, anterior oportunidad cuando vino acá a la Argentina, cuando vino obviamente en visita oficial, y sin lugar a dudas es un caballero muy sencillo, un caballero español muy sencillo, realmente donde se puede conversar y también intercambiar opiniones, ideas, así que muy abierto al diálogo, y eso es muy importante, ¿no es cierto?, para nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Así que bueno, enhorabuena que han disfrutado ese momento allí en la embajada, pero también hemos disfrutado, nos incluimos el equipo de trabajo, felicitaciones por la fiesta del domingo pasado, del 17, allí en el Centro Riojano Español, espectacular, Pedro, espectacular, Bueno, Oscar, te agradezco mucho. Por fin pudiste participar de una fiesta completa en el Centro Riojano. Sí, señor. Eso es ya un orgullo para nosotros, que hayas podido venir con tus hijas y hayas visto cómo festejamos nosotros en nuestra sede, con la gente que viene, con el salón completo. Sí. No teníamos más posibilidades, más cupo. Claro, sí. Y bueno, lo que vos viviste se replica en todas las otras fiestas que hemos hecho durante el año. Sí. Tanto San Bernabé, San Mateo, es decir, estas son las fiestas que nosotros realizamos, donde además de tener una excelente gastronomía, tenemos la actuación de nuestro conjunto de baile y de coro. Así es. Y un show que termina con todo el mundo bailando, que la alegría es lo que tiene que ser fundamentalmente el final de cada fiesta, para que la gente se vaya muy arriba y muy contenta. Y escúchame, yo estaba observando, yo estaba sentado, ¿no? Pero observaba cuando se pusieron de pie a bailar, haciendo el trencito. A mí me causaba gracia, y entre nosotros hay gente que había jóvenes y no tan jóvenes, todos haciendo el trencito. Así que, o sea, se divirtieron, disfrutaron de una excelente fiesta de fin de año. Así que bueno, felicitaciones, Pedro, nuevamente en eso, Bueno, te agradezco mucho. Siempre buscamos, tratamos por lo menos, que el show tenga una característica de, aparte de ser muy bueno, un excelente con los artistas que contratamos, el final siempre es para que la gente pueda salir a bailar. Y las sultanas, más allá de, por supuesto, lo que en este caso Nuria interpretó, las sultanas bajan y sacan a la gente a bailar, y bueno, se arma el baile, se arma la ronda, y después sube la gente inclusive al escenario, porque no queda mucho espacio en el salón para poder bailar, que ya lo habrás visto. Sí, no, lo vi porque me he quedado con la boca abierta, sorprendido que más de uno del Centro Riojano Español allí, yo los veía bailar arriba al escenario. Y yo decía, no lo puedo creer lo que estoy viendo, no lo puedo creer y no lo puedo creer. Pero estaban bailando a la par de las chicas, de todos. Realmente fue una fiesta, así que bueno, este año fue muy particular para ustedes, para la institución, porque fueron 100 años del Centro Riojano Español, y estos 100 años fueron con un balance anual de trabajo intensivo,
lo que tiene que ver con el evento del mes de marzo, del 19 de marzo, con las propuestas culturales, artísticas, gastronómicas. Intenso el año, Pedro, sin lugar a dudas, ¿no? La realidad es que sí, Oscar, empezamos, aunque no se vio, a partir de enero, febrero, sí, para organizar todo lo que fue esa gran fiesta en el Palacio San Miguel, sí, teniendo en cuenta que venía una delegación del gobierno de La Rioja, así es, que estaban invitados todo el cuerpo diplomático y autoridades de todos los centros. así es. Además, llegaron sin conocerlo el candidato a presidente del Partido Popular, que en este momento es el presidente de La Rioja. Así es. Vino específicamente a participar de nuestra fiesta del centenario, porque llegó el día sábado. Así es. Y se fue ese mismo día, domingo 19, a la tarde, no pudo terminar la fiesta. Claro, claro. Con lo cual, es un orgullo para nosotros que haya decidido, en plena campaña electoral, venirse hasta la Argentina por 24 horas, sí, y participar de nuestra fiesta. Claro, que lo tuvimos en el programa, inclusive, lo tuvimos aquí en el programa cuando estaba viajando desde el aeropuerto hacia el hotel, al centro porteño. Estamos hablando de Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, ya en actividades, obviamente. Así que, bueno, un trabajo realmente importante, Pedro, sí. Y después todo el año lo que llevaron adelante ustedes, sí, sin lugar a dudas. Bueno, comenzamos ese mismo marzo, sí, ya que el viernes anterior tuvimos una conferencia de la Fundación San Millán de la Cogolla, dada por Almudena Martínez, que viajó específicamente de La Rioja para esta conferencia. Sí, señor. Y después, sí, el día sábado tuvimos un taller de escritura medieval, sí, ofrecido por un técnico en escritura medieval de la Fundación San Millán de la Cogolla. Ajá. Ya en marzo, antes de la fiesta, empezamos con esas actividades culturales. Y sí, después... En todos los meses del año hemos tenido una o dos conferencias. Así es. Con lo cual, más allá de, por supuesto, alguna fiesta que tocaba, como en junio, claro, o en septiembre, sí, o en julio, que hicimos el chocolate del 9 de julio. Sí, señor. Es decir, hemos tenido conferencias de todo tipo, de coctelería, del origen de los colectivos, sí, una de Rey Pastor, sí, dada por María Marta Campomar de la Fundación Ortega y Gasset. Sí, señor. Y después, una de las últimas fue la de el arquitecto, el doctor en arquitectura, Iñaki, sí, que vino de Logroño específicamente a pasar unos días de vacaciones, sí, sí, y tuvo la deferencia de dar una conferencia sobre la ciudad de Logroño en nuestro centro. Bien. Bien. Así que realmente creo que fue un año con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sí, pero con el objetivo logrado de tener un nivel de actividad sociocultural muy importante durante todo el año. Perfecto, Pedro. Bueno, y ahora estamos cerrando el 2023. ¿Qué se nos viene para el 2024? ¿Ya están previendo algo para el trabajo del 2024? Tú con toda la comisión directiva, es así, ¿no, Pedro? Sí, en principio vamos a arrancar el año con la asamblea anual que se va a realizar los primeros días de febrero. Sí. Y después, ya en marzo, sí, el 17 de marzo, vamos a festejar el 101 aniversario. Bien. Y de ahí en adelante tenemos que organizar todas las listas y los proyectos de conferencias que tenemos en carpeta con la Fundación San Millán, con Mario Iscurri, con varias personas que ya nos han ofrecido para dar conferencias. Ajá. Así que, más allá de las fiestas que siempre tenemos en junio de San Bernabé y en septiembre de San Mateo, durante todo el año vamos a tener distintas conferencias que las vamos a ir publicitando una vez que las concretemos. Claro. Pero perfecto. vamos a seguir con esta actividad que realmente a los socios les gusta, no solamente socios porque puede venir cualquiera. Exacto. Y que hace que nosotros sigamos teniendo una actividad que realmente dentro de la colectividad tenemos el orgullo de decir que contamos con este tipo de conferencias y de actividades socioculturales
que son muy importantes. Ya lo creo. Y por supuesto, ya previendo para el año que viene, aquel que se quiera sumar al taller de danzas o al coro de la institución, lo van a poder hacer perfectamente bien, Pedro. Eso siempre está abierto. Bien. Vamos a definir si siguen los mismos días y horarios, pero en principio los días lunes a partir de las 19 practica el coro, sí, y los días martes a partir de las 19 el conjunto de danza, que está abierto a cualquiera que quiera venir. Bien. A ver cómo ensayan, sí, y si se animan, por supuesto, a participar. Claro, esto perfecto. es totalmente gratuito. Bien. Después seguiremos también con las clases de Pilates, bien, que también tiene un arancel muy favorecido para accesible, todos. sí, exacto. Sí, sobre todo si son socios. Sí. Y trataremos de incorporar algún otro tipo de actividad para este nuevo año. Perfecto, excelente, Pedro, excelente. Bueno, hemos hecho un raconto de todo el 2023, ya trabajando para el 2024, así que bueno, yo, Pedro, sabés que te quiero agradecer públicamente que nos estás acompañando con la institución aquí en El Sol de Nuestra España, en Edición Federal, a esta gran familia que es El Sol de Nuestra España, y voy a brindar contigo, y el agradecimiento por estar siempre con nosotros, bueno, que sigamos para el año que viene, 2024, y vamos a levantar la copa contigo con el surracapote. ¿Qué te parece la idea? El domingo pasado no brindamos ni con sidra ni con champán. No, por eso, con sino surracapote. Con surracapote. Es que me pareció genial, y aparte estaba frío, estaba fresquito el surracapote. No, me pareció genial. Bueno, el pan dulce y el surracapote para el brindis. Si te gustó, sí, vas a tener que volver a alguna de nuestras fiestas. Sí, señor. Para volver a tomar el surracapote, tanto vos como tus hijas. Mira, hay un refrán que dice, lo importante no es que venga, sino que vuelva. ¿Está? Eso es lo que te estoy diciendo. Bien, perfecto, Pedro. Que vuelvas a tomar el surracapote, además de todo lo demás. Pero claro que sí, así que, bueno. Yo lo que quiero es agradecerte mucho, sí, a todo tu equipo, a tus hijas, a vos principalmente, por este año donde hemos colaborado y nos has llamado y hemos participado con todas las actividades que tenemos en tu programa, sí, que vamos a continuar. Por supuesto, el auspicio el año que viene. Bueno, y muchas gracias. Desde darme la oportunidad de saludarte a vos y a toda tu audiencia y tu familia, deseándote una muy buena Nochebuena y Navidad, y la semana que viene una muy buena Nochevieja y Año Nuevo. Gracias, Pedro. Y deseemos que el año próximo llegue con salud, con trabajo y con prosperidad. Exactamente, Pedro, exactamente. Pedro, un gran cariño, un gran abrazo para vos, un beso enorme para vos y para tu familia, para las chicas también, para toda la comisión directiva de la institución, y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros, Pedro. No, al contrario, Oscar, sabés que, como dijiste, tenemos una relación de amistad personal. Sí, señor. Y desde que se terminó el programa con Juan Alberto Baliari, yo fui el que te dije al principio, sí, y siempre fue así, contar con nosotros, porque después de Juan Alberto sos la persona que lleva adelante este sentimiento de toda la colectividad española que queremos con esfuerzo mantener vivos a nuestros centros. Claro que sí, claro que sí. Y nuestro Juancito, nuestro Juan Alberto, que desde una estrella nos está iluminando a todos, así que eso es así. Querido Pedro, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Y mira, para cerrar la charla contigo en el día de hoy, toda la música programada en El Sol de Nuestra España para esta jornada, este sábado 23 de diciembre, tiene que ver con la música navideña y con el espíritu navideño. Y en esta ocasión vamos a disfrutar, si te parece, a un grande de La Rioja, que es Chema Purón, porque Chema Purón es un gran cantautor riojano, sin lugar a dudas, que con la Asociación de Belenistas de La Rioja llevó adelante este villancico tan particular. ¿Te parece lo compartimos, Pedro? Es un placer y además muy buena elección. Te agradezco mucho. Gracias, quedamos en línea privada, no me cortes. Un abrazo grande y felicidades, querido Pedro. Un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Gracias, gracias a vos. Pedro Valenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, con nosotros charlando aquí en El Sol de Nuestra España, Edición Federal. Bueno, vamos con la música. Chema Purón, este gran cantautor riojano, disfrutemos este villancico, porque disfrutamos y vivimos
este espíritu navideño junto a la Asociación de Berenistas de La Rioja. Vamos con la música. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España.
Bien, amigos, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país. Rapidito vamos con los números de la suerte. Atención, quiniela nocturnas acá en la República Argentina, pero además vamos a sumar el gordo de la Lotería de Navidad en España. Ya les vamos a contar, ¿eh? Bueno, anoche aquí en Argentina, en la ciudad de La Cabeza, favoreció el número 9442, 9442. La bonaerense, anoche en La Cabeza, en provincia de Buenos Aires, favoreció el número 2700, 2700. Tómbola de Montevideo, anoche La Cabeza favoreció al número 557, 557. Santa Fe, anoche La Cabeza favoreció el número 0045, 0045. En Entre Ríos, anoche La Cabeza favoreció el número 8934, 8934. Y en Córdoba, anoche en la Docta La Cabeza favoreció el número 6426, 420. Todo esto aquí en la República Argentina. Pero si hablamos del gordo de la Lotería de Navidad en España, bueno, ayer salió, tardó, porque después de 4 horas de sorteo, medio remolón, salió el gordo de Lotería de Navidad en España, el número 88.008. 88008. Se hizo esperar después de más de 4 horas de sorteo. Esto obviamente llevó a ver qué es lo que pasaba, y bueno, este número agraciado, el 88.008, con 8, estaría contento Roberto González Riverito, claro que sí, con el 8, el rey del 8, así que lo tuvimos en el año pasado en el programa, recordarán ustedes. Bueno, realmente, sin lugar a dudas, fue dotado obviamente con 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo, que ha estado muy repartido, pero atención, que uno de los lugares emblemáticos del gordo de la Lotería de Navidad, ¿dónde fue? En Zamora. Escucharon bien, en Zamora, en Castilla y León. Premios repartidos por la Lotería de Navidad, sin lugar a dudas, y un trabajo que se llevó adelante en lo que tiene que ver en el Teatro Real de Madrid. Así que bueno, excelente la propuesta. Por cierto, le queríamos comentar todas las novedades, todas. Mini Dipsa, rapidito, y antes de ir con cotizaciones, después hacemos cotizaciones, vamos a recordar, Central de Oyentes, tenemos el sorteo pendiente, vamos. Así es, recuerden que estamos sorteando un pernil para 12 personas, un pernil completo, con panes, con salsas, todo completo, así que a participar. Yo sé lo que les digo, a participar, porque el sábado que viene estamos haciendo el sorteo, y quién dice que para la fiesta de fin de año, en la cena de fin de año, están ahí degustando este pernil que es exquisito, de nuestros amigos de Granja La Cristina. Así que para que puedan participar, muy simple, tienen que comunicarse al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada normal también. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y ya están participando. Nada más vamos a pedir nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Y ya dentro de poquito, dentro de un ratito seguramente, vamos a estar subiendo el posteo en las redes sociales. Así que también a estar atentos, porque pueden participar por ambos canales, por la vía de comunicación 11 36 76 6100, y sino también a través de las redes sociales. Perfecto. Recuerden, sábado que viene hacemos el sorteo, metemos a todos los participantes en el sistema de algoritmo, hoy en día nos permite la tecnología poder ver quién puede ganar, así que, bueno, recuerden, pernil para 12 personas, gentileza amigo de la Granja La Cristina, que está en José Ignacio Rucci, 589, esquina Jean Lloré, en Valentín Alsina. Y además también, si mencionan a la familia del Sol de nuestra España, de Radio del Pueblo, tienen en todo lo que ustedes quieran comprar después, lo que necesiten, un 10% de descuento, más las comidas preparadas, ya, todo riquísimo. Así que bueno, señoras y señores, a participar, porque es mucho la cantidad de gente que está llamando y participando también. En 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Y bueno, con Juan Alberto las fechas son muy importantes también, así que antes que nada un beso para Mari, para la mamá de Juan Alberto, que sé que está escuchando el programa, que nos vimos el domingo pasado en el Centro Riojano Español con Mari, con don Juan, el patrón, como le digo yo, el papá de Juan Alberto también. Un beso grande para Guillermo, que mañana está cumpliendo años, lo vamos a saludar mañana, a Fernanda, a toda la familia Baleari, que sé que comparten el programa. Así que bueno, Mari, un beso enorme, y sabes muy bien que es una fecha muy especial para ustedes, y nuestro gordito desde una estrella, como le dije hoy a Pedro, nos está iluminando, claro que sí. Pero bueno, siempre había una connotación tan especial, y en estas fiestas también con Juan Alberto lo charlábamos, aparte de descorchar una botellita de sidra, de un pan dulce que compartíamos, mismo ahí en la radio, cuando hacíamos el pase en Radio del Pueblo, también, o cuando nos encontrábamos personalmente. Pero hay una motivación muy especial todo esto de las Navidades, fin de año, de Reyes, y a Juan Alberto le gustaba. Entonces, hoy vamos a disfrutar un tema que yo sé que a Juan Alberto le va a estar gustando, porque sé que en el aire de nuestro programa él de alguna manera lo estará escuchando, y la familia también. Vamos a disfrutar a este coro rociero, Amigos del Rocío, y esta Nana al Niño Dios. Lo vamos a compartir ahora, de esta manera, por favor. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bueno, ya nos estamos preparando para las 11 de la mañana en la República Argentina, nos vamos preparando para las 3 de la tarde, nuestra madre patria también, y obviamente nos vamos a España, nos vamos a Mallorca, 12.000 kilómetros de distancia, porque así lo tenemos a nuestro hombre del deporte español y en todas las disciplinas españolas, y también de acá del Deportivo Español, que es Tony Cabo. Tony, querido, buen día, buenas tardes para ti en Mallorca, ¿cómo va? Muy buenos días, Óscar. Un saludo muy especial para ti y para toda la gente que nos escucha cada sábado en el sol de nuestra España, y felices fiestas para todos. Bueno, bien. Bueno, Tony, antes que arranquemos un poco con lo que tiene que ver con el ámbito profesional que tú llevas adelante en el programa, bueno, cuéntanos un poquito cómo se va viviendo para mañana la Nochevieja, la Nochebuena y luego ya Navidad. Contanos un poquito y qué es lo que se puede llegar a probar, de comer y disfrutar también en fiestas. Bueno, hoy es sábado 23 de diciembre, es un día en el que Palma, la ciudad de Palma, una ciudad pequeñita de 500.000 habitantes, 400.000, está ahora mismo a rebosar de gente comprando los regalos y la cena para el día de mañana. Yo, de hecho, tengo que ir ahora en un ratito al centro de Palma, que va a ser un infierno porque está lleno de gente, pero también es muy agradable porque está la ciudad iluminada, está muy bien cuidada, con muchos detalles navideños, y siempre hay un ambiente y un espíritu diferente en estos días, sobre todo si vives fuera, llegas aquí a Mallorca, a Palma, a tu tierra, y es bonito pasear por una ciudad y por unas calles en las que además te vas a encontrar a gente, como digo, todo el mundo haciendo las compras de última hora. Yo, te digo, lo que tengo que hacer yo hoy, esta tarde, es ir a comprarle un regalo a una persona a la que tengo que hacerle un regalo del amigo invisible que hacemos en mi familia desde hace 2 o 3 años, que lo instauró mi prima. Sí. Entonces tengo que ir a comprar algo a un tío mío que no sé qué le voy a comprar. Ajá. Y luego cada uno, mañana lo celebramos en casa de mi prima, y cada uno de la familia tiene que llevar algo para comer. Yo, que soy el menos ducto para este tipo de procederes culinarios, yo voy a llevar, por ejemplo, algo que solo se come en estas fechas, por lo menos yo solo como, no sé si vosotros, pero es el huevo hilado con salmón ahumado. Es una mezcla que con unas galletitas y mantequilla, con un buen salmón noruego. Sí. Pues componen un plato especial que, como te digo, yo por lo menos en mi día a día no lo degusto mucho. No sé si allí en Argentina es más común o también es un plato particular. Es un plato particular, plato particular, sí, es un plato especial, un plato particular sin lugar a dudas, el que es el huevo hilado con salmón, obviamente, porque son esos rollitos de salmón ahumado con huevo hilado, es así, ¿no es cierto?
Correcto. Como digo, yo es un plato que únicamente como en Nochebuena y bueno, este año, no sé, mi madre, por ejemplo, está haciendo un tartar de atún, un tartar de atún para llevar mañana a la comida. Bien. Mis primas sé que han comprado, no por supermercado porque está muy caro, pero sí con el trato directo con el pescador han comprado 36 gambas rojas mediterráneas o gamba roja de Sawyer, que es una gamba muy particular y muy cara. En pescadería está muy caro el kilo, ahora no sé exactamente cuánto, pero es un producto bastante de lujo que también se come en ocasiones especiales, sobre todo ahora que se ha triplicado el precio. Entonces tienes que acudir directamente sin intermediarios de por medio con el pescador y te trae esas gambas que para mí es la exquisitez más grande que hay en este mundo. Una gamba roja mediterránea de estas contundentes, grandes, no sé si en Argentina se llaman langostinos, pero nunca he llegado a encontrar ese tipo de langostinos tan ricos como esta gamba roja que te digo mediterránea, que si alguno que nos escucha tiene la posibilidad de probarla alguna vez, que no lo dude, porque lo digo que es una auténtica exquisitez. Así que más o menos esto, Óscar, va a ser un poquito el menú. Cada uno va a ir trayendo sus canapés, sus tentempiés, el plato fuerte serán estas gambas rojas, a lo mejor se va a hacer una porcella, que es un tipo de lechona, y luego nada, algún buen vinito, algún buen champán y a celebrar este día en familia y nada, y a celebrar la vida, Óscar. Claro que sí, excelente lo que me estás contando, querido Tony Cabot, y a celebrar también lo que va a ser un encuentro, deportivamente hablando, lo que va a pasar en un rato a las 12:15 hora Argentina, porque qué partido el Atlético Madrid-Sevilla en esta pendiente de la fecha 4, es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, aquí así es, Óscar, este partidazo, Atlético de Madrid-Sevilla, es un partido que el Atlético y el Sevilla, van a cerrar este 2023, pero se debería haber jugado hace 3 meses y medio apenas, y es que el domingo 3 de septiembre Madrid, no sé si os acordáis, amaneció con la alarma de la Agencia Estatal de Meteorología que hablaba de la tormenta Dana. Sí. Que había lluvias torrenciales, inundaciones en Madrid en esos días y por seguridad ese partido que pertenecía a la jornada 4 se aplazó. Sí. Así que el primer hueco libre que hubo en el calendario era este 23 de diciembre y es verdad que el Sevilla, que viene ahora a jugar contra el Atlético, es distinto de aquel que llegaba entonces. Pero bueno, con una victoria necesaria igualmente. Hace una semana llegó Quique Sánchez Flores a la disciplina del Sevilla para devolver esas constantes vitales que había perdido con Diego Alonso, el uruguayo, que llegó y en 11 partidos apenas consiguió una victoria. Y Quique Sánchez Flores hizo aquello de llegar y besar el santo. Llegó, entrenó 2 días, hizo 2 retoques y el Sevilla sumó 3 puntos en el primer partido de Quique Sánchez Flores. Así que el técnico ha optado por lo básico, que era lo que más necesitaba el equipo, que era reforzar la defensa y reforzar el centro del campo. Así que, como dices, Óscar, partido grande hoy en el Civitas Metropolitano, en el que se espera un lleno absoluto en este encuentro ante el Sevilla, y es que el Atlético de Madrid, que juega este partido aplazado, ha hecho ofertas para las entradas y se espera un lleno absoluto. El ambiente ante el Sevilla va a ser espectacular, y nada, este tirón navideño que propicia estos ambientes grandes en algunas ocasiones. Así que hoy el Metropolitano será una fiesta. Atlético de Madrid-Sevilla en apenas un ratito, Óscar, a las 12:45 de España. 12:15, perdón. Exactamente. Teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid está 4º en la tabla de posiciones y el Sevilla está 15º. Pero un encuentro que va a dar que hablar, sin lugar a dudas, Tony, Sí, partido importante, ya lo ha dicho Simeone, que era un partido tan importante como el que más. Hay que recordar que Griezmann igualó el otro día en el Civitas Metropolitano, en el 3-3 contra el Getafe, igualó el récord de goles de Luis Aragonés como máximo anotador de la historia del Atlético de Madrid. Sí. Así que partido bonito también. Y nada, y a la caza y captura de un Girona que sigue líder, que sigue potente, que sigue firme. Sí. Y que le está dando algo diferente a esta Liga Española, por lo menos en este 2023. Vamos a ver si en 2024 sigue así el equipo catalán, que le está dando, como digo, un poquito de color y de música
a esta Liga Española que bueno, que nos está sorprendiendo, con un Girona líder, con el Real Madrid, con un Barça algo descolgado, y en un Barça que en las últimas horas se ha hablado de que hay que agarrarse a la Supercopa Española. La Supercopa Española, Óscar, se va a jugar a mediados de enero en Arabia Saudí. Ajá. Y va a jugar el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid y el Betis, si no me equivoco. Sí. Y como campeón de Liga el Betis, y como campeón de Copa, perdón, y el Barça, bueno, se agarra a ese título para empezar para ganar un título, para ganarle al Real Madrid en una eventual final y para volver a considerar tener una opción para esa Champions. Pero Laporta y Xavi se reunieron hace apenas unas horitas, esto son noticias de última hora, sí. Y bueno, reactivaron un poco esa ilusión para volver a luchar por la Liga, para volver a jugar bien y para partido a partido ir mejorando en un Barça que la verdad en estas últimas jornadas está siendo algo desastroso. Todo lo que pasa en la casa catalana está siendo polémico, sí. Con algún rifirrafe entre Xavi y algunos pesos pesados del vestuario, algunas derrotas que han sentado muy mal en la cúpula barcelonista, sí. Así que mientras el Madrid ahora mismo todos son alegrías, sobre todo después de que la Superliga haya confirmado que va a haber Superliga en el próximo año, en los próximos 2 años, que es un proyecto que aquí seguimos bastante en su momento en el Sol de Nuestra España. Es un proyecto impulsado por Florentino Pérez y Joan Laporta. En un momento algunos equipos ingleses y alemanes le dieron la espalda porque decían que iban a ser fieles a la UEFA, porque la Superliga tenía algunos con cláusulas en el contrato que no gustaban. Siguieron a la carga Florentino Pérez y Joan Laporta, y bueno, vamos a ver en los próximos meses, ya vamos a detallar aquí en el Sol de Nuestra España cómo se viene dando todo este proyecto faraónico de una nueva Superliga Europea. Pero bueno, son buenas noticias para el Real Madrid, para Florentino Pérez, que fue el impulsor, y bueno, vienen curvas aquí en la UEFA, en Europa, en España y en los nuevos formatos de ligas europeas, Óscar. Perfecto, amplio entonces el informe, Tony. Bueno, Tony, si te parece, te libero, o tenés alguna cosa más para destacar. Si no, te libero para que vayas a hacer las compras, mi querido amigo. Sí, ahora un ratito iré. El próximo día hablaré, que lo tenía preparado para hoy, pero va a ser bastante extenso, de los líderes, de los entrenadores que son líderes ahora mismo en sus ligas europeas, en las ligas europeas. Excelente. Y es que España presume de maestros. Déjame acabar con esto, Óscar. Sí. España presume de maestros porque Michel, el técnico del Girona, es el líder de la Liga Española. Xavi Alonso, el técnico vasco, es el líder de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Sí. Luis Enrique, el técnico asturiano, es el líder de la Liga francesa con el PSG. Y Mikel Arteta, otro técnico vasco, es el líder de la Premier League con el Arsenal, que va a jugar en apenas un ratito contra el Liverpool. Así que en las 4 grandes ligas, 4 técnicos españoles al frente de esos equipos, así que es una gran noticia para los entrenadores españoles y para el fútbol español, Óscar. Pero claro que sí. Bueno, mi querido Tony, ahora sí te mando un gran abrazo a la distancia, un beso enorme a tu madre y a toda la familia, para ti también, un beso y un abrazo, que tengas una feliz Nochebuena y una excelente Navidad, y nos estamos hablando ya el próximo sábado aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Qué te parece? Perfecto, Óscar, un abrazo muy especial para todos vosotros y nada, que siga la fiesta, que siga el Sol de Nuestra España. Un beso, Óscar. Claro que sí. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes, Tony. Abrazo grande, querido. Abrazo grande. Amigos, así nuestro hombre del deporte español, Tony Cabot, desde Mallorca, desde España, aquí en esta edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Han pasado ya 9 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Nos disponemos a hacer una pausa en instantes. Vamos ya con la segunda hora de este gran magazine, El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos, Gustavo. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora de nuestro programa. Con nosotros en el programa, recordarán ustedes charlando, el conjunto Raya Real y esta versión tan particular de La Mari Morena, conjunto Raya Real. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir,
recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM 830 para todo el país, junto a la red de repetidoras que tiene la emisora, la plataforma digital que tiene Radio del Pueblo y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, estamos en este sábado 23 de diciembre, ya vísperas de Nochebuena y de Navidad. Disfrutamos también del espíritu navideño, todos los que compartimos este programa. Pero a propósito, para disfrutarlo tenemos una excelente propuesta. ¿Saben por qué? Porque el Centro Asturiano de Buenos Aires, que nos acompaña siempre en el programa, tiene las mejores propuestas para todos ustedes. Como por ejemplo, ya disfrutar, arrancó el verano, ya pueden disfrutar el verano 2023-2024. ¿Cómo? Porque al comenzar ya el verano, comenzó la temporada de pileta, también, donde el horario es un horario extensivo, de 10 a 20 horas, de 10 a 20 horas, donde el natatorio cuenta con 2 piletas de natación, con una exclusiva de socios, con un amplio solarium y trampolines, y otra que es exclusiva para Colonia y para Amplio Solarium también que tienen. Así que una excelente propuesta. ¿Cómo tienen que hacer? Para mayor información, comunicarse a este número 11 50 27 00 81, reitero, 11 50 27 0081 para disfrutar de este verano de las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Si no, nos llaman aquí al programa que con todo gusto en forma privada le brindamos nuevamente la información. Pero además, no se olviden que está la colonia de verano en 2023-2024 para los más chicos, de 3 a 12 años de edad, para los pequeños, con guardia de preingreso, con jornada completa, con media jornada, con los periodos que tiene que ver para este mes de diciembre, que ya estamos casi por finalizar, más enero, más febrero también. Así que bueno, una excelente propuesta con actividades deportivas, con pileta exclusiva, con natación, con recreación y talleres. Bueno, ¿cómo tienen que hacer para la colonia de vacaciones de los chicos de 3 a 12 años? Muy fácil, hay un teléfono de WhatsApp que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Llaman, mandan WhatsApp que a la brevedad le contestan. También hay un mail que es el info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, donde va a haber actividades deportivas, las recreativas, natación, la pileta exclusiva. Bueno, señoras y señores, la mejor colonia de verano para los chicos, para los pibes. ¿Dónde está? En el Centro Asturiano de Buenos Aires, para no perdérselo. Pero además, para pasar un buen verano, único y en el mejor lugar de Buenos Aires, que es las instalaciones bellísimas del Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Claro, también recuerden, está la sede social de la calle Solís 471, donde también se brinda algunas actividades, también se brinda el tema del coro, también, obviamente, el restaurante que está en el tercer piso. Bueno, eso es la sede social, Solís 475, Solís entre Belgrano y Venezuela. Pero el Campo Covadonga, que sin lugar a dudas, ahora en esta época, mejor que mejor para disfrutarlo. Si quieren saber algo más, pueden llamar a este teléfono de fácil numeración del Centro Asturiano, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que lo haga de un teléfono de base, un teléfono de línea. Hoy en día los teléfonos de base y de línea cada vez quedan menos, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, porque todo se reemplaza con el celular. Marcan el 15, en vez del 11 marcan el 15. 51 58 58 58, o lo más fácil, celular 11 51 58 58 58, además de los correos electrónicos. Recuerden, asturiano 1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano 1081
081 en números @gmail.com. También el otro correo, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Pero bueno, vamos a charlar un poquito con quién es la dama que tengo en línea, protagonista del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside la institución, que obviamente ya vivimos este espíritu navideño y que por supuesto tuvieron un año 2023 intenso desde todo punto de vista y ya van proyectando el 2024 también, ella con toda su comisión directiva. La tenemos en línea, quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pilar Simón. Pilar, muy buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buenos días. Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Espero que vos también y tu familia. Bueno, gracias Pilar, gracias también. No, todos bien acá trabajando, llevando este programa penúltimo, obviamente, del año. Ya mañana Nochebuena, Navidad. Bueno, qué año intenso que tuvieron Pilar Simón en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Todas las cosas que han logrado. Contanos un poquito, un balance un poco también, por favor. Sí, la verdad que fue un año difícil para el país, pero nosotros, gracias a Dios, pudimos salir adelante, pudimos hacer un montón de cosas que teníamos proyectadas, sí. Como por ejemplo estamos haciendo unos cambios muy importantes en la pileta, en una de las piletas, la que usa la colonia. Realmente está quedando muy muy bonita, fue una inversión muy importante, sí. Pero está quedando muy bien. La municipalidad de Vicente López nos va a dar un subsidio y con eso vamos a poder poner un ascensor. Ajá. Entonces los discapacitados y la gente que tenga problema para poder subir las escaleras van a poder acceder a la pileta muy bien. Aparte le hicimos toda una rampa, bien. Porque como vos bien sabes, nosotros tenemos la academia de tenis para gente adaptada y también van a poder disfrutar de la pileta ellos. Bien, bien. Eso con respecto a la pileta. Después estamos haciendo una nueva cancha de fútbol sintético. Ajá. Sobre el vial costero, sí. Que va a quedar muy linda también, y estamos colocando la rampa para discapacitados en Solís también. Bien. Algo que teníamos pendiente, que bueno, la gente con discapacidad no podía subir, claro. Era complicado, así que claro. Lo estamos haciendo eso también. Ha sido un año positivo, la verdad ha sido un año positivo. Vamos a incorporar una nueva actividad que es el running. Hay muchos proyectos para el año que viene también. Bien. Así que esperemos que la situación económica del país nos permita poder seguir creciendo. Eso es importante, Pilar. Y el trabajo que tú llevas con toda la comisión directiva, Pilar Simón presidiendo la institución, Juan Manuel Posada vicepresidente, el resto de la comisión directiva de la institución, que todos se ponen al hombro, el Centro Asturiano de Buenos Aires, para trabajar todos por igual. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Así es. Con objetivos. Así es. Claro, objetivos muy claros. Así es. Sí. Trabajamos codo a codo todos, así bien. Que es una buena comisión directiva. En estos 10 años que llevamos al frente de la institución, sí. Realmente hemos hecho cosas importantes y ojalá podamos seguir en esta senda de que podamos seguir adelantando, poder seguir creciendo. Bien, perfecto, excelente, Pilar, lo que nos estás contando y el trabajo. Y bueno, yo recién estaba haciendo la invitación pública para que se sumen, también para las piletas y todo, y aparte que se sumen a la institución, que se asocien a la institución, porque todas las virtudes, las bondades que tiene el Centro Asturiano son tan amplias, desde todo punto de vista, gastronómico, cultural, deportivo, que aquellos que, bueno, pueden ser españoles, descendientes españoles, y si no lo son, que son argentinos o de otra nacionalidad, bueno, también que se sumen y que se asocien a la institución, porque las puertas están abiertas, Pilar. Tal cual, nosotros estamos abiertos para que venga cualquier tipo de persona de bien. Claro, no interesa la nacionalidad, realmente tenemos amplias instalaciones,
creo que tenemos un buen plantel de empleados, de profesores, de socios, de colaboradores. Creo que somos un buen equipo entre todos. Claro. Tal es así que, bueno, vamos a hacer anoche tuvimos la cena con los empleados, con los profesores y con los colaboradores. Bien. Así que bien, estamos trabajando todos bien. Bien, excelente. Y todos con un mismo objetivo, bien, que el centro asturiano siga creciendo. Exactamente, Pilar, totalmente de acuerdo, coincidimos plenamente en tus palabras, así que yo recién te decía nacionalidades y te voy a comentar esta confidencia. Esto me pasó hace 10 días atrás. Estuve charlando en un evento, una reunión, y le contamos a la audiencia también, había gente de la colectividad portuguesa. Y charlando, empezamos a hablar de España, hablamos de Portugal, y unos que estaban allí, unas personas que estaban allí, dice, hemos ido a conocer el campo de Vicente López del centro asturiano. Entonces yo lo miré y le dije, ¿el campo Covadonga? Me dice, sí. Y además, digo, bueno, españoles, asturianos, no, portugueses somos. Yo soy hijo de portugueses. Bueno, y no sé cómo fue la invitación que tuvieron y vieron y se quedaron realmente asombrados de las instalaciones que tienen ustedes allí en Vicente López. Así que bueno, enhorabuena que se sumen mucha más gente, obviamente también a todo esto, Pero ¿no? por supuesto. Sí, por supuesto. Exacto. Lamentablemente asturianos quedan pocos ya. Sí. Y tenemos sí descendientes de asturianos, pero Claro. no estamos en época de decir vos sí, vos no. Claro. Todos los que quieran venir, que sean gente de bien, que quieran o practicar un deporte o sumarse a las actividades sociales que tenemos, o que quieran ir a bailar, que quieran ir a tocar la gaita, que quieran estar en el coro, para lo que sean, el centro asturiano tiene las puertas abiertas. Así es, Pilar, así es. Ya, obviamente, ahora, bueno, viene seguramente este receso, pero de lo que tiene que ver con las actividades de ustedes en la institución, pero ya después, Dios mediante, el año que viene les estaremos contando cuándo arrancará el coro del centro asturiano para que se sume más gente, obviamente el conjunto Pelayo del recordado Manolo del Campo también, aquellos que les gusta la música y que se sumen. Bueno, lo importante es sumar y que siga creciendo la institución, que es lo más importante, Pilar, Así es. Realmente estamos muy orgullosos también porque tenemos muy buen trato con Asturias. Realmente la gente que asumió ahora en emigración es una gente con la que tenemos un trato muy cercano. Bien. Así que muy orgullosos de eso también y de el Centro Asturiano de Buenos Aires ser uno de los más importantes del mundo. Sin lugar a dudas. Fuera de España, sacando el de México, que es otro tipo de institución, ahí hay que pagar mucho para poder entrar, es más un negocio. El Centro Asturiano de Buenos Aires es el más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, mi querida Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en el sol de nuestra España. Gracias, como siempre, por confiar en nosotros, en la gran familia de esta propuesta que es el sol de nuestra España, edición federal. Y bueno, y seguiremos, Dios mediante, el año que viene juntos, Pilar, para disfrutar todas las actividades que ustedes llevan adelante, Pilar, Bueno, Oscar, muchas gracias. Nosotros también muy agradecidos con ustedes porque siempre nos tienen muy presentes. Así que muchas gracias, muy buen año 2024 y que este año 2023 termine en paz y con salud para todos. Exactamente. Un beso enorme, mi querida Pilar Simón, para vos y para tu familia también, y para todos los integrantes de la comisión directiva del Centro Asturiano. Y mira, para cerrar, como hoy la música del programa se ha preparado en base a este espíritu navideño, con distintos temas que tiene que ver con la Navidad, vamos a cerrar con un villancico asturiano de Víctor Manuel, con este título, En el portalín de piedra. ¿Qué te parece la idea? Perfecto, es hermoso. Bueno, lo compartimos contigo. Felicidades, Pilar Simón, gracias como siempre por estar con nosotros, No, los agradecidos somos nosotros. Un cariño muy grande para todos. Gracias a vos también. Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día aquí en el sol de nuestra España. La música con este villancico asturiano, el inigualable Víctor Manuel y En el portalín de piedra. Vamos con la música.
Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 1850. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, amigas, ahora sí, seguimos en El Sol de Nuestra España. 6 minutos pasaron de las 11:30 de este sábado 23 de diciembre, ya próximos a Nochebuena, a Navidad. Y bueno, ustedes saben que este es el momento real del programa, el momento real. Por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja
porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, preparándose para Nochebuena, para Navidad. Por supuesto, preparándome para Nochebuena y Navidad, con pan dulce, por supuesto con el brindis. Bien. Obviamente, pero bueno, y sobre todo la garrapiñada que me encanta. Sí, y que no falte el pan dulce, ¿no? Sí, ya también es una tradición, creo que no puede faltar. Sí, igual últimamente he encontrado gente dividida con los chips de chocolate y con el tema de la fruta brillantada. Sí, es verdad. Y es más, se ve en los supermercados a veces cuando están decidiendo el tema de los chips de chocolate y la fruta brillantada. Bueno, ¿qué grupo sos? ¿Qué team sos? Si tiene los dos, mejor. Ah, si tiene los dos, bueno. Sí, cuanto más completo, mejor. Súper completo. Más con frutos secos, ¿eh? Oh, tremendo. Hay uno de una panadería que es riquísimo. Es riquísimo, sí. Está en la zona vendría a ser de San Cristóbal, de Montserrat, vendría a ser, ahí está. Qué riquísimo, con frutos secos, con todo. La verdad que es súper completo. Y acompañado de un cerro de capote, ¿eh? Ah, un cerro de capote. Totalmente. Quedé ahí enganchada con el vino, así que... Muy bien. Bueno, Belén, muchas noticias de la realeza. Por supuesto, tenemos muchas noticias de la realeza. En el día de hoy tenemos el top 3 y tenemos 2 bonus track. Eso iba a decir, tenía entendido que hoy hay 2 bonus track, así que bueno, a quedarse y a escuchar estas noticias porque bastante movidita la semana. Se viene bastante movida y vamos a comenzar en el top número 3 con el título Una Navidad Real. Se preguntarán por qué. Este es el bonus track película. Sí, de película. Sí. La semana pasada habíamos quedado que, bueno, iba a comentarles lo que iba a pasar con la Casa Real que compartió su tarjeta de felicitación navideña 2023. Así que... el día 12 del 12 la publicaron y la tarjeta dice Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024, así lo deseamos con todo nuestro afecto, acompañado de una foto de los Reyes de España con sus hijas, cuando fue el 31 de octubre, fecha en la que la princesa Leonor llegó a la mayoría de edad y juró la Constitución ante las Cortes Generales. ¿Se acuerdan que estuvimos aquí transmitiendo el minuto a minuto, también contando lo que iba a suceder y lo que sucedió? Así que en esta foto que compartió la familia está Felipe VI, la infanta Sofía, la princesa Asturias y la reina Leticia. Y también por otro lado, por la otra parte de la familia, también compartieron la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos I con su tarjeta que dice Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024, sus firmas y una obra que representa el momento en el que el niño Jesús, sostenido por su madre la Virgen María, adorado por los pastores de Belén, que es una obra, una pintura al óleo sobre lienzo llamada Adoración de los Pastores de 1650 de Bartolomé Esteban Murillo, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Aquellos que recorrieron sala 017, porque estuvimos buscando todo, por supuesto, aquí en la producción. Súper completo. Aquellos que están por allá, entonces sala 017. 017, y si quieren saber más, adquirida por el rey Carlos III en 1764 a un comerciante irlandés. Ah, bueno, acá es súper completo. Acá aprendemos de historia, de cultura. Yo les vengo diciendo, acá se aprende de todo en la parte de realeza, de moda. Sí, por supuesto, estuvieron ahí, eligieron esta obra que es bellísima, la verdad es bellísima, así que, y sobre todo con temas de Navidad, ¿qué vamos a comentar ahora? El mensaje del rey que todos los años lo hace. Sí. Todos los años, así que estén atentos porque mañana se va a transmitir por YouTube de la Casa Real, también obviamente por la televisión española, pero aquellos que no tengan el canal lo pueden hacer a través de YouTube, aquí en la Argentina a las 17 horas. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde podrán ver el mensaje del rey, allí en España a las 21 horas, una hora menos en Canarias, así que vamos a ver qué temas va a destacar de este 2023. Yo creo y destaco que va a ser de la princesa Leonor también, va a haber imágenes en el momento de la jura de la bandera, la Constitución, así que eso va a ser, y vamos a ver si habla también de la República Argentina, porque fue su último viaje oficial. Claro, fue el último que hizo oficial, después ya se instaló allá en España. Claro, que allí en España. Seguramente la hija sí, bueno, quizás quién dice, ahí nombra algo de Argentina. Así que vamos a estar escuchando y viendo en ese mismo momento. Del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de qué actividades hicieron los Reyes de España esta semana. ¿Qué actividades hicieron? ¿Por qué? Porque siempre en estas épocas hay pocas actividades y suelen avisar en poco tiempo si van a participar de una actividad navideña en familia. Por eso, aquellos que vean, no hay tantas actividades. Y en este caso, era una actividad que obviamente no estaba programada porque el rey Felipe VI tuvo que viajar de última hora el 18 de diciembre hacia Kuwait por el fallecimiento del emir de Kuwait el domingo pasado y obviamente poder hablar y charlar en ese momento con el nuevo emir, que tiene 83 años y es el 17º de la historia del país del Golfo. Mira. Así que Felipe VI de último momento viajó hacia Kuwait y va a presenciar, algunos dicen, de esta jura de nuevo parlamento allí
de un nuevo emir. Así que mira. son temas distintos de la realeza, pero como es un viaje de última hora, lo teníamos que comentar. Totalmente, y lo involucran. Por supuesto. Sí. Y por otro lado vamos a hablar de la reina Leticia, que presidió en Asturias la reunión anual de directores del Centro del Instituto Cervantes, que es originada desde 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Fue con un vestido color rojo. Pero... rojo Burdeos. Aparte bien para Navidad, esta época. Bien para Navidad, con unas botas altas negras y cinturón a tono. Así que, y muchos dicen, el color rojo tiene un simbolismo bastante fuerte. Totalmente. Algunos dicen que está relacionada a la fuerza y otros a la seguridad. Así que, y también, a veces la reina Leticia, como siempre digo, habla con la moda. Sí. Y fue justamente en esta semana, que después vamos a hablar un poquito más en el bonus track si tenemos tiempo. Bien. Ahora, del top número 2, vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar de los Reyes en concierto. Los Reyes en concierto. En concierto, sí, parecen títulos de película. Totalmente, sí. Hoy te inspiraste mucho en películas navideñas. Por supuesto, estuve toda la semana mirando. El jueves 21 de diciembre, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, presidieron el concierto de clausura de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que estuvo interpretado por la Orquesta y Coro Nacional de España. En este evento estaban otras autoridades del país español, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el programa, escuchen esto, del concierto, narra cómo la historia de la música española es el relato de un proceso de universalización, desde lo musical hasta lo literario. Mira. Y tal como en el Renacimiento, la música española dominó la escena musical, como el fandango, la folia, y a través de las dinastías borbónicas, porque contaban esto, llevaban nuevas músicas al país europeo. Así que, interesante, ¿eh? Sí, interesante, y en esta ocasión la reina Leticia llevó un look de un traje negro terciopelo, que sí, muchos medios internacionales destacaron este look, aunque obviamente es un poco difícil verla toda de negro a ella. Sí, no acostumbra, ¿no?, a usar mucho así negro todo el look. O sea, no, saca, pero siempre con algún tono. Un tono en color. Sí, y otra cosa más. Utilizó lo que es el terciopelo, que es una tendencia que se ve en las royals, o sea, en las otras monarquías del mundo, que están usando mucho allí en invierno. Así que es capaz que lo ponemos en la checklist. Sí, para implementar acá después para implementar otoño-invierno. Otoño-invierno. Así que acuérdense, el terciopelo se vuelve a utilizar. Saquen todo lo que tengan después en el armario. Seguro que alguna prenda tienen, porque seguro. Hace un tiempo hubo una temporada de terciopelos y 1000 terciopelos que se usaba. Así que bueno, ¿vieron? Pueden abrir el placar y ya ir utilizar todo. Totalmente. Como siempre decimos, la moda siempre vuelve. Así que bueno, y ahora pasamos a los bonus track, porque por un lado tenemos el bonus track primero, porque estuvieron de cumpleaños, porque esta semana la hermana mayor de Don Felipe, la infanta Elena, cumplió 60 años y estuvo reunida con casi toda la familia Borbón y Grecia. ¿Casi? Sí, casi, porque no todos asistieron, en un lujoso restaurante del distrito de Madrid, que es especializado en comida de microtemporada. ¿Microtemporada? Sí, microtemporada. Sí, bueno. Con los productos de temporada se realizan los menús. ¡Ay, qué bien! Sí, unos menús que están un poco alto de valor para aquí Argentina, porque están entre 110 y 150 euros, así que los platos salados están saladitos. Sí, totalmente, está arriba de 1000 el Euro Blue, así que se va para arriba. Así que bueno, allí estuvieron los reyes de España, la reina emérita Sofía, y hasta el rey emérito Juan Carlos I, que viajó nuevamente de Abu Dhabi a España y que se llevó todas las miradas de la prensa, porque junto a su hija, la infanta Elena, realizaron un peculiar ritual saludo muy cariñoso, y todos decían, ¿qué están haciendo? Claro, es un saludo que realizan entre ellos. Mira. Entonces todos estuvieron presentes ahí y decían, wow, que claro, y aparte lo filmaron, obviamente se hizo tendencia en redes, claro, por supuesto. Bueno, y del bonus track. Primero vamos a pasar al bonus track segundo, porque esta semana los medios internacionales siguieron hablando de esta supuesta infidelidad de la reina Leticia con su ex cuñado. Sí, que la verdad, bueno, las redes sociales sabemos, ¿no?, que están las noticias verdaderas, las fake news, que son las noticias falsas, pero bueno, dio la vuelta al mundo, creo, estas noticias que han dicho de todo tipo de cosas, por eso siempre decimos, deben de tomar todo con pinzas, porque no es información oficial y todavía desde la Casa Real decidieron no responder a estos hechos. Es un tema que es bastante que también preocupa. Es bastante sensible. Sí. Y también se la ve un poco más apagada en imagen en la reina Leticia. La verdad que hay algo como que
esa energía que ella siempre lleva, y muchos que la conocen, que han ido a eventos junto a ella, dicen, no tiene la energía, es como que está apagada. Está un poco apagada, sí. Así que, porque esta semana, bueno, de la supuesta esta infidelidad que se está hablando, fue así, se lanzó un libro de un periodista que dice conocer muchas verdades de la reina Leticia, y de ahí su argumentación con el ex cuñado, lo que ha generado esto. A fines de noviembre fue cuando se empezó a lanzar este libro, claro, hace un tiempito, que hasta el día de hoy dicen que el libro está saliendo como agua. Claro, bestseller debe estar. Entonces, esta semana también mucho se ha hablado de que no es que, no es oficial de que dicen que le pidan, porque muchos medios ponían, están pidiendo el ADN de las hijas de los reyes. Sí, los leímos, y en medios grandes. Medios grandes, si sí. No certifican la noticia, ni siquiera. No, lo sacan de las redes sociales, increíble. Claro, sí. Fuente no verificada. Totalmente. Que hoy dice, es la sociedad española, o sea, hay personas, sociedad españolas y otras personas, obviamente, en el mundo, que comentan, más que nada en Twitter, que Twitter es una red social, Twitter, ahora llamada X, cambió el nombre. Sí. Obviamente ahí la gente escribe a veces sin pensar, y escriben cosas muy... Con tal de tener un like, con tal de tener un comentario, con tal de tener esta popularidad en las redes, ¿no? Y sí, se estuvo comentando de eso. También estaban diciendo que la reina Leticia habría tenido con su ex cuñado un hijo extramatrimonial. Es un montón de cosas que están sucediendo, y lo que pasa es que, lo que veo, no hay un stop de parte de la Casa Real, porque no están lanzando ni un comunicado, pero sí muchos periodistas del tema me han comentado también de que cuando fue la otra de las infidelidades de Juan Carlos I, habían hecho algo y fue para peor. Claro. Porque entonces es como llamarse al silencio y dejar que pase antes de decir algo y que se genere más. Obviamente ya habrán tenido todas los comunicados internos, pero bueno, esto es un tema que no lo tocan tanto los medios allí en España, sino los medios internacionales periféricos. Claro, ahí está, es por eso mismo, por eso llega a través de las redes y lo levantan diferentes medios, quizás para tener este clic, para tener un like. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, con el tema de la realeza y con todos los temas. Lo que sea, algunos apuntan, y esto me van más de las fuentes que tengo que me han comunicado, es que van por el lado un poco más de lo político, por un lado, y también de otras de las fuentes que me han dicho, es que hay una persona cercana a la familia real que está promoviendo estas campañas y se ve muy feliz de hacer estas cosas. Así que... Tremendo. Una Navidad... Terrible. El año pasado también, yo pienso en la reina Sofía, que este año fue bastante fuerte para ella, y obviamente que esté con este tema también, y toda la familia. Totalmente, no tienen una pausa, porque la verdad siempre en las Navidades se levanta algo. Sí, no tienen la verdad una tranquilidad que todos decimos, bueno, son de la realeza, deben de estar tranquilos. No, porque todo esto afecta, somos todos humanos, la verdad es que estos temas deben de afectar, claro que sí. Así que, bueno, Belén, la verdad es completísimo en el día de hoy. Sí, totalmente. Le dije, hoy está completísimo, así que... Si se perdieron alguno de los top o alguno de los bonus track, lo pueden volver a escuchar a través del canal de YouTube. En el canal de YouTube, que es El Sol de Nuestra España, que ahí subimos los programas enteros y las secciones, como pueden escuchar también de eventos y espectáculos con Mili Dipsa, deporte español con Tony Cabot, deporte argentino con Roberto La Rosa, tránsito vivencias con Ernesto Arriaga, y quienes hablan Rareza de España, y lo pueden escuchar nuevamente y dejarnos un like, comentario. Nosotras escuchamos y vemos todos, ¿eh? Así es. Así que bueno, Belén, feliz Navidad, feliz noche, la vamos a pasar juntas, por supuesto. Muy lejos no nos vamos a ir, claro que no. Así que, pero bueno, feliz Navidad, feliz Nochebuena, por favor, despedite de Por supuesto, de los felices fiestas para todos los radioyentes que nos estén escuchando, chin chin, arriba de adentro, y bueno, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes, chau. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, claro que sí, la pasamos juntas, somos hermanas, entonces queda... en familia, claro que sí. Así que bueno, amigos, recuerden que estamos con el sorteo de este pernil para 12 personas de nuestros amigos de Granja La Cristina, que están en José Ignacio Rucci 589 en Valentín Alsina. Así que además, si mencionan el programa, ¿cómo tienen que mencionar, Belén? Escucho El Sol de Nuestra España. ¿Está el descuento? Ahí está, miren, hasta con teatralización, todo acá con el acto, todo completo. Por supuesto. Así que nos mencionan y les hacen un 10% de descuento, ¿sí? En cualquier producto, en comidas hechas, en carnes, en todo lo que ellos venden allí en Granja La Cristina. Así que, por un lado, el sorteo del pernil para 12 personas,
que se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y por otro lado este descuento especial del 10%. Así que bueno, amigos, ahora sí, ya Oscar Di Profe Bernardes está preparado porque se viene una entrevista muy especial con dos señoras que, miren, no voy a hablar más, voy a dejar que ahora sí tome posesión del micrófono aquí con ellas para que les cuente un poco más acerca de este pesebre tan especial. Gustavo, separador de por medio, y vamos con la entrevista. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, nos estamos preparando ya para el mediodía en la República Argentina. Nos queda un ratito todavía, ¿eh? Estamos en este sábado 23 de diciembre del 2023, ya estamos con este espíritu navideño. Mañana es Nochebuena, el lunes es Navidad, y vivimos este espíritu navideño, pero ¿saben qué? Ya que nos vamos preparando, porque estamos compartiendo la programación musical de nuestro programa, totalmente con villancicos y con propuestas navideñas, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, en esta clásica y tradicional Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a la red de repetidoras, junto a la plataforma que tiene la emisora, nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mide Producciones. Les voy a invitar a todos ustedes, amigos oyentes, de una propuesta muy importante. Les cuento, el día jueves estuvimos en un momento muy particular en lo que es la Patriótica Española, donde está la FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside nuestro querido amigo el arquitecto Pablo Marnote Serraña. Y bueno, aparte de estar el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires con nuestra querida Ana Simón, que musicalmente nos llevó a disfrutar de la música de España, también estuvo el Cónsul General de España en Argentina, don Fernando García Casas, invitados especiales, presidentes de instituciones. Bueno, un broche de oro sin lugar a dudas, fue, ¿saben qué? Disfrutar el pesebre. Un pesebre que está instalado en la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, aquí en la calle Bernardo de Irigoyen 672, aquí en Capital, donde todos aquellos que quieran ir pueden concurrir. Ya después les vamos a comentar. Pero hay dos damas que tengo en línea en este sábado a la mañana, ya yéndonos para el mediodía, que están con nosotros hoy aquí en el programa porque son las protagonistas de llevar adelante este santo pesebre. Un trabajo que hay que destacarlo y señalamos realmente el momento de emoción que se vivió sin lugar a dudas el jueves en Federación. Así que bueno, la tenemos en línea, les cuento a estas integrantes del Santo Pesebre, Paulina Zarza y Alicia Suárez. Paulina, muy buen día, hola. Óscar te saluda, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, estoy muy bien, muy contenta de haber puesto el pesebre junto a Alicia en la Federación Española, que bueno, nos hacía muchísima ilusión colaborar con Julia, que nos dijo desde el principio, así le dijimos que sí, y bueno, Julia, que es la presidenta del Centro Burgalés. Sí. Y bueno, y ahí está, y Alicia, a ver, Alicia, ahora la tengo, claro, la tengo en línea. Alicia Suárez, bienvenida al programa, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, por bueno, suerte, qué gusto, chicas, qué gusto que las tengo en línea las dos, tanto a Paulina Zarza y Alicia Suárez, y le mandamos un beso enorme a Julia Hernando, que preside el Centro Burgalés de Buenos Aires, una dama que lleva un trabajo especial, que es la vicepresidenta de FEDESPA, también de la Federación. Bueno, Paulina Zarza, Alicia Suárez, integrantes de este Santo Pesebre. Paulina, ¿de qué parte de España eres? Cuéntanos un poquito, por favor. Yo soy de Bilbao. Ajá. Y hace 43 años que estoy acá. Me casé con un argentino, sí, medio bilbaíno, medio argentino, porque de chiquitín ya se fue para Bilbao. Y ahí estudió y bueno,
ya allí nos conocimos. Sí. Y cuando ya teníamos 3 hijitos, Sí. nos vinimos a la Argentina en 1980. Ay, mira vos, qué bien. O sea que ya son 43 años en esta tierra. Pero bueno, esto donde me encanta Argentina, y siempre he dicho que he sido una privilegiada en este país. Permitime, Paulina. Alicia Suárez, ¿de qué parte eres? Dime, por favor, cuéntanos un poquito tus orígenes. Bueno, yo soy argentina, pero mi padre era gallego. Ajá. Y se casó con una argentina, hija de gallegos. Sí. Así que mis 4 abuelos son todos de La Coruña. Y mi padre era de un pueblo de mar, de Laxe. Ajá. Y bueno, que tuve la suerte de ir a conocerlo. Bien, perfecto. Bueno, las tengo a las dos en línea y eso a mí me da una gran satisfacción, señoras y señores. Ahora vamos a charlar con ellas, tanto con Paulina y como con Alicia, cómo es todo esto de este pesebre, que todos ustedes van a poder ir a verlo. Contanos un poquito, estimada Alicia, esta historia del pesebre. ¿Cómo nació la historia del pesebre, Alicia? Cuéntanos un poquito. Bueno, casualmente este año se cumplen 800 años del primer pesebre que lo hizo San Francisco de Asís en Asís. Ajá. Y para conmemorar, el Papa dio indulgencia plenaria a todo el que reza delante de un pesebre franciscano. Le dan mucha importancia al pesebre este año en el Vaticano. Después, pero voy a hablar la parte de España, que fue una gran difusora España del pesebre. Y Carlos III le dio un empuje muy grande porque a él lo trasladaron a Nápoles y no tenía pesebre cuando vino la Navidad. Entonces encontró artesanos maravillosos y entonces lo hizo con muchos personajes y todo. Y cuando fue a España, todos querían tener el mismo pesebre. Bueno, así se fue difundiendo mucho. Después, cuando vinieron los barcos a Argentina, trajeron la tradición todos los españoles que hicieron. Hubo 2 corrientes, una que vino por los bancos, con los barcos para Buenos Aires y la corriente que viene del Perú. Con la influencia de la colonización española, así que los españoles tuvieron mucha influencia en que se haga el nacimiento, que es la conmemoración del nacimiento de Jesús. Claro, y Paulina, te pregunto, la hermandad del Santo Pesebre, háblame un poquito de esa hermandad del Santo Pesebre, por favor. Bueno, esta hermandad la empezó con mucha ilusión Rafael Gijena Sánchez, que en 1955 la funda, y además se relaciona con los belenistas de Madrid. Hay una conexión enorme y en ella forman parte gente, generalmente eran hombres además. Los que estaban con Gijena Sánchez, muy pocas mujeres, que después a lo largo de los años ha sido al revés. Hemos sido las mujeres las que hemos estado sosteniendo la hermandad, pero bueno, es una pena que ya el pesebre, yo no sé qué pasa, que en Argentina un poco, que se junta la Navidad con el veraneo, con el calor, y entonces pues es más difícil. En España todos los pueblos tienen sus hermandades de pesebres, Navarra, Pamplona, Bilbao, Andalucía, y hay una asociación importantísima de belenistas de España. Pero bueno, aquí hay tiene mucha importancia también La Rioja, Salta, porque ahí quedan muchas reminiscencias españolas, como ha dicho antes Alicia, ¿no? Y hay mucha profundidad en presentar el pesebre. Claro. Pero bueno, aquí en Buenos Aires se nos hace más difícil las exposiciones. Una vez hicimos una muy interesante en el Palacio de Errázuriz, que fue muy bonita,
y, bueno, festejando un aniversario de la hermandad. Pero bueno, ya todo eso son unos costos muy elevados. Claro, seguro. Y no es tan fácil, porque además hay que asegurar las piezas que se presentan. Sí. En fin, es todo un trabajo muy arduo. Claro que sí. Y antes de preguntarle a Alicia otra pregunta que tengo para hacerle, pero te consulto a ti, Paulina. Este motivo de este pesebre en Fedespa, en especial, es especial porque no es clásico. Esto es un homenaje que han hecho ustedes a la inmigración, porque está realizado con diferentes regiones de España. ¿Es así, Paulina? Y mira, es que esto empezamos con Alicia, que es mi maestra, ¿eh? Sí. Alicia ha sido mi maestra con la cartapesta, con todo lo que hemos hecho. Sí. A mí siempre me ha gustado las cosas de arte y eso, pero bueno, empezamos con mucha ilusión haciendo un pesebre que lo presentamos en la Universidad de La Plata, que era el pesebre con el caserío vasco y un poquito de Cuenca. Sí. Pero bueno, y después seguíamos pensando y Alicia decía con ilusión, a mí me gustaría hacer la capilla donde mi padre iba de pequeño. Y me encantaría, a mí me encanta Santa Teresa, ¿por qué no hacemos algo de Ávila? Sí. Y así fuimos agrandando de tal manera el pesebre y ya, bueno, gracias a Dios teníamos un lugar muy bueno para poderlo hacer. Claro. Era en las oficinas del trabajo de mi marido. Teníamos todo un piso arriba, maravilloso, donde podíamos meternos. Bueno, era una maravilla aquello, trabajar allí. Claro, pero claro, lo hicimos quizá demasiado grande, porque íbamos y decíamos, bueno, y ahora pues Levante, y ahora Andalucía. Claro. Y bueno, y así resultó el pesebre. Pero la idea un poco de esa muralla era que todo va hacia ese caserío vasco, que bueno, que es el pesebre, donde María tiene al niño en brazos, donde bueno, el San José es un vascote, pero bueno, esto todos son los rebaños de las ovejas con el pastor. Vamos poniendo los Reyes Magos, que también, o sea, es un pesebre popular. Español, con muchísimos anacronismos, muchísimos, pero hecho con mucho cariño. Pero claro, Paulina, y te pregunto a ti, Paulina, y también le pregunto a Alicia. Alicia, te consulto a vos. Hasta he visto también, ahora vamos a hablar un poco de las técnicas que han usado ustedes, pero también, por ejemplo, he visto que hay partes de Galicia, porque están los clásicos hórreos, es así, ¿no es cierto? Sí, en Galicia puse los hórreos y la Virgen de la Barca, porque a mí me impresionó mucho cuando mi padre me llevó ahí, y que está la piedra vela a Valar, que tiene tanta tradición y tantas tradiciones, ¿no? Claro. Porque dicen que en esa piedra se le apareció la Virgen a Santiago Apóstol. He visto también las tienditas hechas a mano, lucecitas, porque está iluminado ese pesebre también. Todo ese detalle técnicas muy específicas que han usado ustedes con mucho trabajo, sin lugar a dudas. Sí, porque los personajes y los animales, todo está hecho a mano, no son piezas hechas por otra persona. Son técnicas de telas encoladas, que también es una tradición española, que esa técnica la trajeron de Flandes cuando la corte se fue a España, y trajo esa técnica que acá en América tuvo mucho auge, porque los españoles hicieron tantas iglesias que no daban abasto. Entonces era más fácil agarrar telas y encolarlas. Entonces, bueno, y hay hasta un laberinto, puede ser, me pareció ver a mí como un laberinto también verde allí dentro del pesebre. Laberinto, eso es obra de Paulina. No, esos son los típicos setos que tienen las jardines andaluces, típicos, exactamente. Es que son típicos, que después te encuentras con la fuente o con la pérgola o con unos azulejos
unos azulejos maravillosos, Claro, pero bueno. Como se todo- encuentra, también chicas, perdón, como sí. se encuentra en el Museo Larreta, algo parecido también así, ¿no es Eso. cierto? ¿Eh? Sí. Claro. Eso es. Claro. Pero bueno, Jardín hace islámico. Ah, falta también imaginación. Estamos charlando con Paulina Zarza y con Alicia Suárez, integrantes del Santo Pesebre, quienes han realizado este pesebre muy especial que está en las instalaciones de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, donde está la Patriótica, ahí en Bernardo de Irigoyen 672, donde nuestros amigos oyentes, que sean de colectividad española, de no colectividad española, de cualquier nacionalidad, van a poder ir a visitarlo porque van a estar hasta el 6 de enero. Es así que hasta el 6 de enero, el Día de Reyes. ¿Es cierto, chicas? Hasta el 6 de enero. Eso En nos han principio dicho. nos dijeron eso, pero Ajá. vamos a ver si lo pueden prorrogar. Bueno, se hablará con el presidente y con la vicepresidente Sí. también, tanto con Sí, Pablo sí. Marnote como con Julia Porque- Hernando, y seguramente van a acceder porque obviamente esas instalaciones, bellísimas instalaciones de FEDESPA, es para que todos disfrutemos realmente de esta propuesta. Bueno, chicas, miren, ya hemos llegado al mediodía. Aquí en la República, nos hemos pasado unos minutos del mediodía acá en la Argentina, pero yo las quería tener a ustedes dos como protagonistas, porque realmente es algo exquisito, algo sublime lo que ustedes han llevado adelante, este trabajo, tanto tú, Paulina, como Alicia, un trabajo muy especial, y yo les quiero agradecer acá en este programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos para todo el país, y en esta radio tan clásica que es Radio del Pueblo, la famosa y antigua Radio del Pueblo, ¿no es cierto? Que ustedes recuerdan como tantos oyentes. Así que yo les quiero agradecer este ratito, y otro día las voy a invitar para que hablemos de otros temas también que tenga que ver con la connotación de los trabajos que ustedes llevan en estas integrantes que son ustedes del Santo Pesebre. ¿Qué les parece la idea? Buenísima, Bueno, Y estamos, Oscar, muy agradecidas de que nos hayas, hecho participar en este programa, de verdad, que nos hace mucha ilusión que la gente, si quiere, que vaya a ver este pesebre, que sí, que es un poquito especial, pero que los que tienen raíces españolas lo van a entender muy bien, como esas murallas recogen a España entera y que todos esos personajes se dirigen a ese portal de Belén, claro, que todos nos emociona, que a todos nos emociona, sobre todo cuando desde pequeños hemos visto a nuestras madres preparar el pesebre con tanta ilusión en nuestras casas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Paulina y Alicia, gracias por tener esta charla riquísima con ustedes, y como siempre estamos a vuestra disposición, Bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias a Un ustedes. abrazo. Ahora vamos a quedar en un instante en línea privada con Paulina Zarza, con Alicia Suárez, que tengan, chicas, antes que nada, que tengan un excelente fin de año, Nochebuena, Navidad y un buen comienzo de año también para ustedes, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Amigos, así hemos charlado, con dos damas que tengo en línea, Paulina Zarza, Alicia Suárez, integrantes de la Hermandad del Santo Pesebre, hasta el 6 de enero, y por qué no, un poco más, tienen la propuesta aquellos amigos oyentes de acercarse a FEDESPA, donde está la Patriótica Española, Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, Bernardo de Irigoyen 672, a una cuadra, un poquito más de una cuadra de Independencia y 9 de Julio, para que se ubiquen y disfruten de este pesebre porque realmente vale la pena. Nos vamos a disponer a hacer una pausa de la radio, ¿les parece bien? Porque luego entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España.
Señoras y señores, entramos en la tercera y última hora de este sábado 23 de diciembre del 2023. No se olviden para participar del sorteo que haremos el próximo sábado aquí en nuestro programa. Sorteo de un pernil para 12 personas con salsa, con panes, todo completito para la cocina y para la cena de fin de año. Que interesa a nuestros amigos de Granja La Cristina, de Valentina Alsina, que está en la calle José Ignacio Rucci 589, José Ignacio Rucci, esquina Jean Lloré, en Valentina Alsina. Un pernil para 12 personas, nos tienen que llamar, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, por teléfono, redes sociales, todos pueden participar. Y además, si mencionan nuestro programa, un descuento especial del 10%, diciendo que escuchan El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo. Todos los productos, 10% de descuento. Participen del sorteo, a seguir llamando, 11 36 76 6100, reitero, 11 36 76 6100, más todas las redes sociales. Ahora la música con Rafael el Niño, que estará en marzo del año que viene aquí en la Argentina. Ya estará en nuestro programa también el niño Rafael para todos ustedes, con otros artistas españoles. Contigo todo el año es Navidad. Vamos con la música. Ahora debo confesar. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señores y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM 830, para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora, Radio del Pueblo, y nuestra multiplataforma digital, que la tenemos a través de MIBE Producciones. Y llega este momento de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Y a propósito, les quiero comentar que la Junta de Castilla y León ha comenzado a convocar para un certamen de arte joven, Jóvenes Artistas en Castilla y León 2023. Este programa de arte joven, cuyo pilar básico son los premios Arte Joven, Jóvenes Artistas de Castilla y León, y que tiene también como fin fomentar la promoción artística y cultural, y también facilitar la autonomía y el acceso al mundo laboral de aquellos jóvenes que quieren orientar a su futuro en la práctica de cualquier disciplina artística, y que también presta la atención adecuada a lo que es la divulgación del arte y el acercamiento de todos los jóvenes castellanos y leoneses que, al margen de que sin ser artistas, están interesados en este tema. Así que por eso, y aparte la Junta de Castilla y León, que en este caso incentiva a la juventud a acercarse también a estas grandes propuestas que lleva nuestro presidente de la Junta de Castilla y León. También les quiero contar que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, convoca a estos premios Arte Joven. Su finalidad es premiar la creación artística, pero también promocionar la obra de los jóvenes talentos, jóvenes artistas en las siguientes áreas, disciplinas: artes escénicas y cinematografía, pintura, letras jóvenes, música, gastronomía, diseño de moda y otras modalidades de artes plásticas y visuales. ¿Quién lo puede solicitar? Bueno, jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, nacidos o empadronados en Castilla y León, y también o descendientes de castellanos y leoneses. El plazo, bueno, ya arrancó el mes pasado, el mes de noviembre ya arrancó, se va a extender hasta el 13 de marzo del próximo año, 13 de marzo del 2024. ¿Cómo tienen que hacer? Hay un mail del contacto que es el siguiente: Certamen Arte Joven, CYL, es decir, Castilla y León, @jcyl.es. Lo reitero, Certamen Arte Joven, CYL@jcyl.es. Si no tomaron nota, nos llaman aquí a nuestro programa, que con todo gusto le vamos a brindar mayor información, y también una página web, para que lo tengan en cuenta, que es muy, pero muy interesante, por cierto. Bueno,
que también fue muy interesante lo que sucedió anoche en el Centro Salamanca, porque se llevó adelante el concierto de Navidad. Esto fue anoche a la tarde, será a partir de las 19 horas en la Avenida Independencia 2540 aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Realmente fue bellísimo lo que se disfrutó, lo que tiene que ver con la coral Elmántica del Centro Salamanca, los coros invitados, la coral Airiños de Nosaterra, la coral Viriato del Centro Zamorano, el ensamble de Castañuelas, bueno, villancicos, artistas invitados, obvio siempre nuestra querida Liliana Montiel dirigiendo todo, y bueno, se llevó adelante con una entrada muy particular, un alimento no perecedero, también como ropa, juguetes para donar, así que una excelente propuesta. Felicitaciones al Centro Salamanca, a su presidente, también el amigo Gómez, a su vicepresidente Lucas González también. Gracias como siempre por la invitación y hemos disfrutado de un momento con un espíritu navideño muy especial y muy particular, para tenerlo en cuenta. Así que felicitaciones a la gente del Salamanca que ya está previendo el campo de deportes. Les vamos a estar contando el próximo sábado porque se viene la temporada ya de verano que hemos arrancado en estos días, el 21 de diciembre, y además, ¿saben qué? Se lleva adelante el campo de deportes de la institución. Así que ya estaremos comentando con los protagonistas charlando de este tema. Pero bueno, les cuento, tengo en línea una dama que es protagonista también de una de las instituciones que integran Castilla y León, de una de las regiones, que es del Centro Región Leonesa, y es su presidente, que es Agustina Berlanga. Mi estimada Agustina, muy buen mediodía, buen sábado, bienvenida. Óscar te saluda, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, bien, Oscar? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, qué gusto tenerte aquí en este programa, sábado al mediodía, vísperas de Navidad, de Nochebuena de Navidad, en este caso, querida Agustina, pero bueno, antes que nada, quiero felicitarte a vos y a toda la comisión directiva por el trabajo que han llevado adelante en este 2023 tan importante, y quiero que nos des un pequeño balance de lo que se ha hecho en la institución este 2023, por favor, Agustina. Hola, bueno, mira, sí, realmente este 2023 nos metimos de lleno para mejorar nuestro club. Ajá. Que está en Parque Leluar, sí. Digamos, nuestra parte de recreo, deportiva, como vos quieras llamarle, pero se pasa de maravilla. Ah, bien. Es un club con pileta, una pileta hermosa, con lugar para comer, familiar, parrillas, campo de fútbol. Bueno, muy bonito, y aparte está en un lugar excelente que se llama Parque Leluar. Hoy, este año, pusimos todas las fichas para mejorarlo, para hacer algunas renovaciones, agregar unos baños, hacer arreglos que siempre son necesarios cuando el lugar es muy usado y es grande. Ayer vine de allí, sí. Ya la pileta está llena, está en funcionamiento. A partir del fin de semana que viene, ya el que quiera puede ir a pasar sábado y domingo lo más lindo posible, porque se pasa muy bien. Ajá, sí. Y bueno, nada, trabajando, vos sabés cómo está la situación, hay que lucharla. Y sí, pero más bien. Adelante. Hay que realmente seguir, bien. Hay que salir adelante, como corresponde. Agustina, te pregunto, vos, antes de hablar un poco de la sede de ahí de la calle Humberto I, allí en el campo de Parque Leluar, ¿solamente van los asociados? ¿Quiénes van? ¿Quiénes pueden participar e ingresar? No. Van los asociados, por supuesto, y gente invitada con su entrada a la pileta, bien. Y tiene derecho a las parrillas, a pasar el día. Bien. Lugares muy lindos para tomar sol. Bien. Al contrario, cuanto más gente venga de afuera y nos conozca, nos alegra mucho y nos hace mucho bien, ¿no? Perfecto, o sea, es un lugar abierto para la comunidad, para que se acerque y disfruten de un fin de semana distinto, cerca de las casas, algunos de ellos, otros no, o a veces, viste, que uno no se puede ir todavía a vacaciones, y dice, bueno, nos hacemos una escapada a la institución, al Centro de Región Leonesa, en el Parque Leluar, y disfrutar del campo de deporte. Bueno, enhorabuena lo que me estás comentando, claro. Agustín. Sí, aparte es fácil de llegar,
bailar, puesto porque vas por La Gaona, bajas en Ituzaingó, donde está la famosa avenida esta que se llama Martín Fierro. Martín Fierro, sí. Ahí empieza Parque Leluar, en la calle más principal de Parque Leluar es Recero, del Recero. Sí, Son unas 7-8 cuadras hacia adentro y ahí nomás estamos. Perfecto. O sea que no es muy complicado para ir, es un camino muy directo. Pero perfecto. Así que bueno. Y he visto imágenes y son muy lindas realmente las instalaciones, yo lo he visto en imágenes, así que en algún momento vamos a ver si nos hacemos una escapadita para una corrida para bueno, disfrutar y ver un poco el aire libre que se tiene allí en Parque Leluar, ustedes en la institución, Agustina. Con mucho gusto, ahí está como para hacerse unos lindos asados, lástima que en este momento mucho no se puede, pero bueno. Aunque sea un choripán, una hamburguesa, lo que sea. Un choripán, claro, lo que sea. El tema es pasar el día. Exacto. Hemos plantado varios árboles nuevos porque ya tiene tanto tiempo que se están poniendo añejos. Claro, pero bueno, está muy lindo, la verdad que muy lindo. Perfecto. Muy bueno, lindo. Y contame, ¿y en la sede de Humberto Primo cómo anda todo? Pues en la sede de Humberto Primo tenemos 2 veces por semana hay bailes como los que se hacían en la época nuestra, baile de todo tipo, gente que viene a bailar. Sí. Los miércoles y los jueves en el salón grande, el de arriba. Sí. Después, bueno, se alquilan los salones para cumpleaños, para comuniones, para chicos que se reciben. Bien. Siempre tenemos, como gracias a Dios tenemos 1, 2, 4 salones diferentes. Casi siempre están todos ocupados. Excelente. Que eso es lo que nos anima a trabajar y a seguir y por supuesto es una ayuda muy grande, ¿no? Claro que sí, todo suma. Bueno, y ya proyectando cosas, Agustina Berlanga, para el 2024, ya para el año que viene, es así, ya van trabajando con un montón de cositas, ¿no? Sí, estamos... me olvidaba de decirte que hemos inaugurado una cinemateca donde en 2 meses consecutivos, digamos, octubre y noviembre, se han proyectado unas películas españolas, donde después hay una persona que las comenta, que las... y después hay un brindis, un vino, una picadita, y se comentan las películas y está muy bueno, es la cinemateca, la tenemos toda armadita. Bien, perfecto. Así que bueno, eso va a ser una vez por mes, volverá a arrancar en el mes de marzo. Correcto. Pero siempre sale publicado y hemos tenido bastante éxito, ¿no? Sí, nosotros... Porque son películas bastante importantes como para después cada uno opinar de ella como las ha visto, ¿no? Claro, yo te iba a acotar justamente que nosotros siempre le damos la difusión acá en el programa de todo lo que ustedes también están llevando en el Centro de Región Leonesa y con una respuesta muy interesante, por cierto, porque realmente esto hay que destacarlo por parte de la gente. O sea que la gente se suma y eso es importante, que cada institución sume amigos que se vayan acercando, en el caso de ustedes ahí en Humberto I, en la calle Humberto Primo, y disfrutarlo también, ¿no es cierto? Bueno, en un momento cálido, un momento de reunión, como tú me estás comentando. Así que hablando de reuniones, qué bello el salón principal que tienen. Nunca me voy a olvidar. ¿Viste qué lindo que quedó? Qué lindo, bellísimo realmente. Está muy bonito, está muy bonito. Es un señor salón, sin lugar a dudas. Sí, en algunas épocas no había lugar, era tanta la gente que acudía que no teníamos lugar. Claro. En este momento, bueno, vos viste cómo está la situación, es un poquito menos, pero bueno, claro. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Sí. Y estamos, como vos me preguntabas para este año, ¿qué pensamos? Bueno, nos tomaremos este mes de enero y después a partir de febrero empezaremos a pensar qué podemos hacer, cultural, y lo que sea, lo que venga. Perfecto. En una cierta manera lo tenemos todo bien armado, realmente todo casi hecho, todo a nuevo. Sí. Y bueno, ahora hay que seguir disfrutándolo. Pero claro que sí. Así que, bueno, yo no te quiero robar más tiempo para este sábado mediodía porque sé que tenés tus obligaciones, ya mañana 24 de diciembre, tenés hay que cocinar, sí. Exactamente.
Exactamente, y tenés tus compromisos familiares también y de amistades y todo, así que yo te quiero agradecer, querida Agustina Berlanga. Con Agustina, les cuento a los días, hace muchísimos años que nos conocemos, y bueno, cuando uno se acerca allí en la calle Humberto Primo, en el centro de la región leonesa, disfruta de esos lugares tan bellísimos que tiene, esas instalaciones, así que bueno, las puertas abiertas para siempre, querida Agustina, en lo que necesitas, ¿eh? Y lo mismo para ti, esta es tu casa, cuando gustes visitarnos o cuando se haga algún evento siempre vas a estar dentro de nuestros invitados. Bueno. Y bueno, nada, que tengamos todos un buen año. Gracias. Para trabajar, vos también. Trabajar y trabajar. Exactamente, tú lo has dicho, trabajar, trabajar y trabajar. Y hay que seguir adelante y salir para adelante. Este país tiene que salir adelante. Exactamente. Sí, señor. Sí, así señor. Que por eso. Yo te deseo unas felices fiestas. Gracias, Agustina. Que lo termines muy bien y que, bueno, como decimos siempre, empezarlo mejor. Pero claro, y con el pie derecho, Agustina, con el pie derecho. Pisamos el pie derecho para ir para adelante. Con el que se pueda, pero que vaya todo bien, ¿no? Exacto, así exactamente, que bueno. Exactamente. Bueno, mi querida Agustina Berlanga, que preside el Centro de Región Leonesa aquí en Buenos Aires, gracias por estar aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo. Te mando un beso enorme y mira, para cerrar la charla contigo hemos elegido esta joyita porque hoy la música tiene que ver con todo el espíritu navideño que estamos viviendo, toda la programación musical de nuestro programa hoy con el espíritu navideño, y en este caso hemos elegido a Joaquín Díaz, Joaquín Díaz González, gran músico y folclorista español, hombre nacido en Zamora en este caso, pero un hombre que aparte es presidente titular honorífico de lo que es Cátedra de Estudios de la Tradición de Universidad de Valladolid, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción en Castilla y León, en Valladolid. Así que vamos a disfrutar contigo esta versión musical de Suben y Bajan, que es un villancico muy particular con un contenido muy navideño. ¿Te parece entonces, Agustina? Muy bien, muchas gracias por tenernos en cuenta. Sé que siempre estamos ahí contigo. Bien. Y lo mismo para tú con nosotros. Así Bien. que nada, feliz Navidad y a escuchar el villancico. Vamos entonces, quedamos en línea privada y no me cortes. Un beso enorme, Agustina, y felicidades. Abrazos, feliz de Navidad. Gracias. Agustina Berlanga. Adiós. Chau. Del Centro de Región Leonesa, Suben y Bajan. Es el título, el gran Joaquín Díaz, de Castilla y León, para todos ustedes. Vamos con la música. En el portal de Belén y en el reino de Judea. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señoras y señores, aquí estamos en Radio del Pueblo, M830 para todo el país, junto a la red de repetidoras también y la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Llega el momento del tránsito y el transporte argentino y los saludo a quien tengo en línea, Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo vamos? Buen día equipo, ¿cómo andan todos amigos? Bueno, muy bien Arriaga querido. Bueno, antes... Después... Atención, Diprofio. Pero sí, atención por supuesto, ¿por qué? El Cuqui Nicolás lo está escuchando el programa en España. Oh, a través de la web de la emisora de Arriaga, el Cuquito Nicolás Arriaga allá en España con la doctora Verónica. Un beso enorme para ellos que sé que están escuchando el programa también, Así que bueno, enhorabuena Arriaga. Bueno, antes de que después me vas a dar un pantallazo del tránsito, pero ahora tenemos que hablar de un tema que nos incumbe aquí en la República Argentina, porque todos tenemos vehículo, o el que no tiene vehículo tiene algún familiar, ¿no es cierto? Porque se habló tanto esta semana del tema de la BTV, del tema de la patente, del seguro, etcétera, etcétera. Pero para charlar de este tema de las BTV, lo tenemos a un representante de CABEA, es el representante de CABEA de la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores en la Argentina, que vamos a hablar de la BTV, que es Martín Serrano. Martín, muy buen mediodía, aquí junto a Ernesto Arriaga, Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar, buenos días, Ernesto. Muy bien, por suerte, estamos bien. Bueno, gracias por estar en línea con nosotros. Bueno, Arriaga, justamente esta semana
teníamos, sin lugar a dudas, un DNU que salió por parte del gobierno nacional, que nos movió a todos, nos desequilibró un poco a todos, porque decían que la BTV se iba a dejar de lado, más el seguro. Arriaga, contanos un poco. No era tan así. A ver. Martín Serrano lo va a explicar. Martín Serrano es abogado, además. Claro. Y contador. Y nos va a explicar la parte jurídica, que es importante. No hay nada terrible, todo sigue. Serrano, ¿cómo era el tema? Contanos. Sí, les cuento rápidamente. Bueno, el DNU salió, es un DNU muy grande, como todos sabemos, modificó un decreto ley, el decreto ley 6.582 del año 1958, referente al régimen de propiedad de los automotores, toda de la registro de propiedad de automotor, etcétera, etcétera. Sí. En aquel decreto figuraban como documentación para circular solamente el registro de conducir, la licencia y la patente al día. ¿Okay? Eso fue lo que se modificó, no se modificó esa parte, quedó como estaba, entonces algunos interpretaron que a partir de ahora esos eran los requisitos para circular. Omitieron un tema, la Ley Nacional de Tránsito, que fue votada por unanimidad del Congreso de la Nación, que es posterior, introduce los nuevos requisitos para circular en todo el país, que son los que todos conocemos siempre, ¿no? Es decir, documento nacional de identidad, registro de conducir respecto a la persona que está conduciendo, cédula verde o cédula azul, patente, seguro y BTV. Martín, estamos hablando de la Ley de Tránsito 24.449, es así, ¿no es cierto? 24.449. Bien. Exactamente. Bien. Exactamente. Sigue vigente y no se modificó por el DNU la Ley Nacional de Tránsito. Perfecto. Arriaga, es importante que todos lo sepan. Sí. Claro, sí. Arriaga, tenías una pregunta para hacer. Bueno, la pregunta justamente es que todas las plantas de BTV están trabajando, en este momento están trabajando hasta la 1 del mediodía, porque es sábado, y Martín, el día martes abren todas las plantas, ¿de qué hora a qué hora? En general de 8 a 18 es el horario habitual, algunas plantas tienen algún horario distinto, en la página web de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia están los horarios y para solicitar turno. Bien. Recordamos que hay que pedir turno, lo ideal es pedir turno previo para realizar la verificación técnica, ¿verdad? Correcto. Y pregunto, Martín, en este mes de diciembre que ya estamos culminando, ¿sería la patente finalizada en número 2? ¿Puede ser? No. En el mes de diciembre no hay vencimientos de patente, regularizamos a todos aquellos que se han atrasado. Perfecto, bien la aclaración. Diciembre y enero no hay vencimientos de patente, pero sí seguimos trabajando para regularizar a aquellos vehículos que no pudieron venir por algún motivo y están con la BTV en falta. Me gusta esto que me interesa mucho lo que nos estás contando, Martín Serrano, porque bueno, yo por ejemplo, mi patente de coche termina en 1, lo hice el mes pasado, el mes de noviembre, pero bueno, aquellos que se han quedado remolones, atrasados en todo esto, para que ya vayan tomando en cuenta y teniendo en cuenta que si se toman algunos días de vacaciones o lo que sea, lo importante es tener el coche en condiciones y con la BTV al día, ¿es así? Exactamente así es. Por eso se programó de esta manera. La patente 2 es el vencimiento en el mes de febrero, 3 de marzo y así sucesivamente, noviembre 1, y se han dejado sin vencimiento los meses de diciembre y enero, justamente porque son meses muy requeridos por las vacaciones y bueno, aquel que no pudo realizarla o que se le atrasó en la verificación tiene estos 2 meses para regularizar su situación, ¿verdad? Perfecto. Arriaga, ¿tenés algo también para destacar? Algo que la gente siempre me pregunta, Serrano, ¿cuáles son las 3 principales causas que un auto no aprueba la BTV? Las principales 3 causas. A ver. Hay encontramos muchos problemas de luces, el problema de luces es un problema muy común, y después hay 2 problemas fundamentales que son frenos, que puede ser o baja eficacia de frenos, o desequilibrio de frenos, que es muy peligroso el desequilibrio, porque ante una frenada de pánico, si el auto frena desequilibrado, se pone de costado y puede hacer un trompo, ¿verdad? Y los otros problemas muy comunes aparecen en el bajo auto, digamos, en el tren delantero. La parte inferior del vehículo, ahí hay muchos temas de rótulas, bujes, etcétera.
que pueden aparecer. Perfecto, perfecto. Y para señalarlo, entonces, si uno va a la ruta, obviamente con la BTV al día, como corresponde todo, y lo que tiene que llevar como requisitos para ir conduciendo, y lo llegan a parar, Martín, recordamos, la documentación, que eso es muy importante para que nuestros amigos oyentes lo tengan en cuenta. De la persona que conduce, el DNI y el registro de conducir. Bien. El carnet de conducir. Bien. Del vehículo tiene que tener cédula azul o cédula verde, bien, según el caso, uh-huh, patente al día, sí, la verificación técnica vehicular y el seguro obligatorio. Ah, perfecto, 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 genial. Entonces, Arriaga, ¿algo más para destacar? ¿Algo para destacar, Arriaga, vos también? Algo para preguntarle a Serrano. Sí. Tengo que hacer la BTV de mi hijo. ¿Puede estar el auto a nombre de mi hijo? Uh-huh. ¿Puedo ir yo a hacer la BTV? Cualquier persona puede hacer la BTV. Obviamente recomendamos que sean los que están autorizados a conducir el vehículo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero el trámite lo puede hacer cualquier persona. Perfecto, que tenga la cédula azul del auto o el titular, cualquiera de los dos. Exactamente. Perfecto, perfecto. Genial, entonces. Bueno, antes de cerrar la charla... le recomiendo al señor Diprofio Serrano, sí, que cuando vaya a hacer la BTV del auto del señor Cacho Diprofio, sí, vaya la hija. Ah, no sé por qué me lo decís, pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque tu auto, sí, la va a probar porque está impecable. Sí. Su hija es equilibrada, pero a usted no le van a dar la BTV. Ah, ¿te parece? Bueno, escúchame, pregunto, bueno, lo podemos sacar de contexto un poco institucional a Serrano. Sí, Serrano, contanos, vos que sos hincha de Ferro, estoy viendo que está trabajando mucho el Club Ferro, es tu club favorito también, y han sido campeones de la Copa de Plata Futsal, y ¿qué me dices de Ferro? ¿Cómo anda el club? Contame. Sí, anda muy bien, ha crecido mucho, muchas actividades en handball, las chicas de handball también andan muy bien, los chicos, voleibol, básquet, estamos muy bien en todo. Bueno. Lamentablemente en fútbol AFA, en el fútbol profesional, bueno, todavía estamos en el Nacional B, ya nos metimos en 2 reducidos seguidos, pero bueno, es muy difícil ascender, es muy difícil. Claro, perfecto, pero bueno, hay que seguir adelante, aparte tiene una bellísima institución, Ferro, yo el otro día justamente pasaba por allí y le mostraba a la familia las instalaciones que tienen, los campos que tienen de deportes realmente, bueno, el estadio, y aparte la fachada allí en la calle Federico García Lorca 350, que es espectacular, muy lindo realmente. Sí, una fachada de estilo inglés muy bonita. Sí, exactamente. Así que bueno, mi querido Martín Serrano, hombre relacionado obviamente a la BTV aquí en la República Argentina. Arriaga, ¿te parece que lo liberamos a Martín? Pero me parece perfecto. Le hemos dado un pantallazo. Bueno. Mira, hemos hablado de la BTV y del Club Ferro, que es el club de sus amores en este caso. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, les quiero desear una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y recomendarle a ustedes y a toda la audiencia, bueno, a ustedes está de más, a toda la audiencia, no mezclar alcohol con el volante, ¿verdad? Exactamente, alcohol cero. Para estas fechas hay que destacar esto. Exactamente. Arriaga, lo despedimos a nuestro invitado Martín Serrano, ¿te parece? Por supuesto, amigo. Muchas gracias. Gracias a vos, y felicidades, Martín. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Martín Serrano, representante de CABEA, Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores, todo lo que tiene que ver con la BTV para que lo tengan en cuenta. Arriaga, que te tengo en el aire, por favor, me das un pequeño pantallazo. ¿Cómo están las autopistas y las rutas? Porque es un fin de semana largo, fiesta de Nochebuena y Navidad. Contanos un poquito, Arriaga. Acaba de chocar un auto con una señora conductora. Sí. En Rivadavia 9100 se metió adentro de un kiosco de diario. Ah, bueno, está. Fue a comprar el diario, seguramente. Está. Algo pasó, dice que se quedó dormida. Ay, Dios. Y en la ruta 7, lamentablemente, en Vicuña Maquena, kilómetro 609, tocó 2 camiones. Los 2 conductores de camiones todavía están tratando de sacarlo de los fallecidos. Los bomberos cortando los camiones porque no los pueden sacar. Imagínate lo que es eso. Bueno, no, terrible. Bueno, el resto todo tranquilo, aeropuertos todo tranquilo también, Arriaga. Aeropuerto de Seiza y Aeroparque normal. Y
está la gente un poquito molesta por el aumento del costo del combustible. Claro, porque sí. es un efecto multiplicador, no por el combustible solo. Exactamente. Es multiplicador, no para eso. Exactamente. Así que, bueno, mi querido Ernesto Arriaga, gracias por estar con nosotros. Feliz Nochebuena y Navidad. Y si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Saludos a toda la tropa y a Monco. Ah, por supuesto. Bueno, allí mandar un beso enorme a María, a tu esposa, a Raya también, a Martín, a toda la pandilla Arriaga, y allá en España nuestro querido Nicolás Cuquito con la doctora Verónica Arriaga también. Así que, querido Arriaga, fiun, abrazo grande y felicidades. Después más tarde te llamo, dale. ¿Estamos? Fiun, Arriaga, gracias. Ernesto Arriaga, también el hombre del tránsito del transporte argentino. Linda nota, linda charla para tener una pausa ahora comercial del programa. Vamos a iniciar la pausa con la voz de la señora Teté Custaró a través de Río Uruguay Seguros. Un gran abrazo al doctor Lucio Godoy, al presidente de Río Uruguay Seguros, Lucio Godoy, que desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, está escuchando el programa a través de la web de la emisora. Así que un gran abrazo, estimado Godoy, y gracias por confiar en nosotros en este 2023 y seguiremos en el 2024 aquí con todo gusto. Abrazo grande, pausa, Río Uruguay Seguros en el comienzo de la tanda y enseguida estamos con ustedes para el final del programa. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, amigos, nos vamos a la costa atlántica. Allí tenemos nuestro hombre del deporte nacional, deporte argentino, que es Roberto La Rosa. Hola, Robert, ¿cómo vamos? Buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? El gusto de estar con vos y con toda la audiencia en un día espectacular. Hace 25 grados, sí. Pica el sol, sí. Es un día eminentemente de veraneo y hay mucha gente acá en la costa que está viendo la posibilidad también de pasar Nochebuena y Navidad, que esto es lo bueno también, ¿no? Pero porque claro, dentro de todo está todo bien. Y lo que yo verifiqué, porque vos sabés que soy medio Lita de Lázari, ¿no? Sí. Que están bajando también los precios acá. Camine, señora, camine, ¿no es cierto? Era así, te ¿no? digo, sí. De 8.000 y pico que vi el asado, hoy en algunos lugares lo vi 6.000 ya, ¿viste? Mirá 5.800. Sí. Así que bueno, hay que esperar un poquito y creo que es la historia. Igual yo hoy saqué lo mío. Yo tengo una tirita de asado de 2.500. Sí. Tengo pata y muslo de cuando era las 3 kilos 4.000. Así que voy sacando cosas que tengo de antes y esperando que baje y quemarme un poco la cosa, a ver si se acomoda un poco el mercado, ¿no? Claro, ¿fuiste al súper de Don Alfredo seguramente o no? A veces voy con alguna oferta, estaba un poco caro, Alfredito, y no sé qué le pasa que no está trayendo achuras, ¿viste? No hay mucho riñón y chinchulín y te mandan el asadito que estaba bastante saladito. Está bajando igual, está bajando un poco, esperemos que baje la carne. Ahí está, esperemos que baje. Bueno, pero ayer lo bajaron a Rosario Central en la Copa de Campeones, River le ganó 2-0, ¿puede ser? Sí, yo creo que es producto un poco de lo que había vivido en la Copa anterior jugando frente a Platense, ¿no? Sí. Es medio descabellado pensar que un equipo que no tiene grandes figuras, o por lo menos tiene algunas figuras, 2 o 3, se banque la situación de vivir casi en una semana 2 finales de Copa, ¿no? Sí. Venía medio trajinado, River jugó muy bien, gran tarea del Diablito Echeverri, este pibe de 17 años que, por lo que dice él y afirma, le queda solamente un año de contrato en River y no piensa firmar por la continuidad. Habrá que ver qué pasa, tiene una cláusula de $25 millones. Apa. Así que vamos a ver qué sucede con todo esto. River dice que es poca, pero lo va a tratar de vender. Si el chico no quiere renovar, de aquí en más se va a tener que poner firme a lo que significa la posibilidad de venderlo para no perder plata. Fíjate, si llega a diciembre, ya a mitad de año puede negociar con cualquier equipo de afuera. Y están hablando mucho la gente del Barcelona para llevárselo. Me parece que por ahí está la historia. Claro. Bueno, y ahora fin de enero recién arranca la Copa de vuelta, ¿no es cierto? La Copa de la doméstica, digamos. Sí, creo que es el día 28, así que no hay mucho descanso. Para los equipos que terminaron ahora, van a tener seguramente 10 días de vacaciones y después hay que arrancar con todo porque se viene un torneo apasionante, lindo y una situación del fútbol que bueno, vos te das cuenta de lo que significa la paridad, ¿no? ¿Quién iba a pensar en algún momento que Central iba a tener 2 finales y que hasta el mismo Platense podía llegar a una final de la Copa cuando todos pensábamos que la situación de Palermo era eminentemente salvarlo del descenso? Pero claro que sí. Bueno, Robert, ¿cómo anda el municipio General Lavalle y el nuevo intendente allí en la costa? Contame.
Todo. Nahuel Guardia muy bien, es un hombre que ya está acostumbrado, que en algunos momentos donde el intendente anterior Rodríguez Ponte tuvo algunas licencias, él comandó también la municipalidad. Vos sabés que son, en estos lugares, estos son momentos de balance económico. Sí. Porque por lo general, más allá de lo que significó el traspaso de una intendencia, se están cerrando todos los números del año. Claro. Es decir, se está cerrando la situación de lo que es la posibilidad de ver cómo están las cuentas y cómo terminan el año para después arrancarlo. Así que esa es un poco la temática, lo mismo que la gente de Tordillo con Ernesto, con Alfredito Farías. Sí, realmente lugares muy, muy lindos donde uno tiene las puertas libres. Vos sabés que están haciendo ahí un CAPS en Tordillo que es espectacular. No sé si todavía hay que ver qué va a pasar, pero al lado de lo que es el hospital de Tordillo, están haciendo un lugar que es eminentemente muy, muy bueno, con mucha tecnología, y que dentro de poquito le han avisado al gobernador Kicillof que en cualquier momento lo van a venir a inaugurar. Así que es muy importante para la salud de la región, ¿no? Bárbaro. Bueno, Robert, te voy despidiendo, te digo feliz Nochebuena, feliz Navidad, igual a la tarde te llamo. Feliz Nochebuena y Navidad. Bueno, y nos reencontramos igualmente, nos encontramos, por supuesto, la semana que viene ya, y a toda la gente feliz Nochebuena, feliz Navidad, pero por sobre todas las cosas, más allá de lo nuestro, que son nuestros familiares y nuestro afecto cercano, hay que ser también muy generoso y decir a toda la gente que nos escucha felicidades, porque parte de todo lo que nos está pasando fundamentalmente es que del otro lado siempre la gente nos pone la oreja y es fundamental para seguir trabajando, ¿no? Exactamente, nos pone la oreja en el aire de la radio, en la web de la radio y en todas las redes sociales que tenemos también a través de nuestra propuesta. Así que felicidades, mi querido amigo, y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Está? Abrazo grande, Cachito, lo mejor para ustedes. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, Mili, ¿tenés algo para comentar? Es así, mientras va el final del paso doble, pero paso doble navideño, ¿eh? Así es. Bueno, recuerden que estamos con el sorteo de este pernil para 12 personas, gentileza de Granja La Cristina, y también que tienen este descuento especial para la comunidad del Sol de Nuestra España. Acá lo José Luis Perales, no es el tema del paso doble navideño, yo me equivoqué. Es José Luis Perales con esta versión de Canción para Navidad. Mili, ¿qué me decías, por favor? Sí, que recuerden que estamos con el sorteo, con el pernil para 12 personas y también este descuento del 10% en todas las compras que realicen en Granja La Cristina, que está ubicada en Valentina Alsina. Así que muy simple, es más, recuerden, tienen que decir, los escuché en el Sol de Nuestra España o Radio del Pueblo, y ellos ya automáticamente les hacen el descuento que corresponden. Si se quieren comunicar con Granja La Cristina, lo pueden hacer al 4208-8477. Repito, 4208-8477. Ya en redes sociales están los posteos, así que a participar y a comunicarse. 11 36 76 6100. Me despido hasta el sábado que viene. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, que lo pasen en familia, con amigos, pero lo importante es celebrar y felicidad infinita. Muy bien, amigos, nos vamos despidiendo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ustedes son la chispa que enciende nuestra celebración también, y le queremos agradecer que están con nosotros siempre acompañándonos. Así que desde aquí, ustedes son lo más valioso para nosotros, que nos siguen acompañando a través de tantos años. En nombre de quien les habla, Oscar Di Profe Bernardis y todo el equipo, gracias por compartir esta jornada tan especial de este 23 de diciembre, y Dios mediante nos reencontramos el próximo sábado en 7 días, minutos después de la hora 10 aquí en Radio del Pueblo. Gustavo ahí en la radio también, un gran abrazo para vos, para Nico también, para Gustavo Muro también, un gran abrazo para toda la gente de la radio. Y amigos, gracias por todo, felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad, hasta el próximo sábado nos reencontramos. Buena vida para todos, felicidades. Porque llegó Navidad caminante. Hasta aquí El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.